¿Alguna vez has conocido a alguien tan arrogante y difícil que pensaste que era imposible que cambiara? ¿Alguien cuyo ego parecía más grande que todo lo demás? Hola, mi nombre es Sofía. ¿Cómo estás? Estoy muy feliz de que estés aquí escuchando esta historia increíble que tengo para compartir contigo hoy. Me encantaría saber desde qué ciudad nos estás escuchando. Por favor, déjamelo en los comentarios. Me fascina conocer de dónde son todas las personas maravillosas que forman parte de esta comunidad. Y si aún no lo has hecho, te invito a suscribirte al canal para recibir muchas más historias emocionantes como esta. Créeme, no querrás perderte lo que viene. Ahora sí, déjame contarte sobre esta historia extraordinaria. En el piso 42 del edificio Kang Global, el silencio no era paz, era miedo. Un miedo denso, casi visible, que se colaba entre los escritorios de cristal y las paredes blancas como una sombra permanente. Nadie hablaba más alto de lo necesario. Nadie reía. Nadie se levantaba sin motivo. Porque todos sabían que, en cualquier momento, Kang Min-jae podía aparecer. El nombre del CEO no necesitaba presentación. Bastaba con escucharlo para que los hombros se tensaran y las miradas bajaran. Min-jae era joven para el poder que tenía, demasiado joven para ser tan frío. A sus 35 años, dirigía una de las empresas tecnológicas más influyentes de Corea del Sur, con contratos internacionales, millones en juego y una reputación impecable, al menos en números. En lo humano, era otra historia. Las puertas del elevador se abrieron sin aviso. El sonido metálico fue suficiente para que varios empleados se enderezaran de golpe. Kang Min-jae salió caminando con paso firme, traje oscuro perfectamente ajustado, el rostro serio, los ojos duros como si el mundo entero le debiera algo. No saludó. Nunca lo hacía. Pasó junto a los escritorios sin mirar a nadie, como si las personas fueran parte del mobiliario. ¿Dónde está el reporte de proyección financiera del tercer trimestre?, preguntó de repente, sin detenerse. Una asistente se levantó nerviosa, con las manos temblando. Está casi listo, señor Kang. Solo faltan unas correcciones. Min-jae se detuvo en seco. Giró lentamente la cabeza y la miró con desprecio. Casi listo no existe en esta empresa, dijo con voz baja, pero cortante, o está listo o no sirve. Y si no sirve, tú tampoco. El silencio se volvió insoportable. La asistente bajó la cabeza, a punto de llorar, mientras Min-jae retomaba su camino sin importar el daño que acababa de causar. Para él, eso no era crueldad, era eficiencia. Así había llegado hasta ahí. Así pensaba seguir. Entró a la sala de juntas y cerró la puerta con fuerza. Desde el otro lado del cristal, los empleados soltaron el aire que habían contenido. Nadie se atrevía a decirlo en voz alta, pero muchos lo pensaban. Trabajar con Kang Min-jae era como caminar todos los días sobre hielo delgado. Min-jae se sentó en la cabecera de la mesa, revisando documentos sin emoción. Para él, la empresa era su refugio, su armadura. Ahí tenía control. Ahí nadie podía abandonarlo. Porque en su vida, la palabra abandono no era desconocida. Había aprendido desde muy joven que confiar en otros era un error. Su padre, un hombre estricto y distante, le enseñó que el cariño distraía y debilitaba. Su madre, siempre ausente, le dejó claro que esperar amor solo traía decepción. Min-jae creció rodeado de lujos, pero vacío por dentro. Y juró que nunca más dependería de nadie. Por eso se convirtió en el CEO que todos temían. Porque el miedo, a diferencia del afecto, no se iba. Mientras revisaba cifras y contratos, su mente no pensaba en personas, pensaba en resultados. Despidos, fusiones, cierres. Todo era parte del juego. No había espacio para dudas ni culpas. Si alguien salía lastimado, era el precio del progreso. Así funcionaba el mundo. Al menos, así lo veía él. Un director se atrevió a hablar. Señor Kang, el equipo de traducción llegará hoy para la reunión con los inversionistas extranjeros. ¿Desea revisar los perfiles? Min-jae levantó la mirada con fastidio. No me importa quién venga, mientras hagan bien su trabajo. No estoy aquí para hacer amigos. El director asintió rápidamente y guardó silencio. Min-jae volvió a los documentos, sin saber que esa simple mención cambiaría algo que llevaba años intacto. Aún no lo sabía, pero ese día no solo llegaría una traductora más. Llegaría alguien que no lo miraría con miedo, ni con admiración, ni con interés. Llegaría alguien que no encajaría en su mundo controlado. Mientras tanto, en otro punto de la ciudad, una joven se detenía frente al enorme edificio Kang Global. An Seo-yeon observaba la estructura de vidrio con expresión tranquila. No parecía impresionada. Ajustó su bolso, respiró hondo y dio el primer paso hacia la entrada. No sabía exactamente qué la esperaba ahí dentro, pero algo en su interior le decía que ese trabajo no sería como los demás. No por el sueldo ni por la empresa, sino por la persona que la dirigía. Seo-yeon no buscaba poder,
ni venganza, ni reconocimiento. Solo llevaba consigo una historia silenciosa y una forma distinta de mirar a las personas. Una forma que, sin saberlo, estaba a punto de chocar de frente con el muro que Kang Min-jae había construido durante toda su vida. En ese momento, mientras Min-jae firmaba un contrato sin emoción y Seo Yeon cruzaba las puertas giratorias del edificio, sus caminos comenzaban a acercarse. No con promesas, ni con romanticismo, sino con una tensión invisible que aún ninguno de los dos podía comprender. El hombre que no creía en nadie y la mujer que no tenía miedo de mirarlo a los ojos estaban a punto de encontrarse. Y aunque el mundo seguía girando como siempre, algo, muy en el fondo, ya había empezado a cambiar. La mañana avanzaba dentro de Kang Global con la misma tensión de siempre, pero para Kang Min-jae era solo otro día normal. Desde su oficina, ubicada en lo más alto del edificio, observaba la ciudad de Seúl como si fuera un tablero. Autos diminutos, personas apresuradas, vidas que no le pertenecían. Desde ahí arriba, todo parecía bajo control. Y eso le gustaba. Min-jae creía firmemente que una empresa debía funcionar como una máquina perfecta, sin emociones, sin errores, sin debilidades. Cada empleado tenía una función clara, y si fallaba, se reemplazaba. Así de simple. No había espacio para explicaciones largas ni para segundas oportunidades. Él mismo se había formado bajo esa regla, y había sobrevivido. Su oficina reflejaba exactamente quién era. Minimalista, fría, ordenada al extremo. No había fotos personales, ni recuerdos, ni objetos innecesarios. Solo pantallas, documentos y una vista imponente. Era un lugar diseñado para tomar decisiones, no para sentir. Mientras revisaba correos, uno llamó su atención. Recursos Humanos solicitaba autorización para integrar oficialmente al nuevo equipo de traducción. Min-jae suspiró con fastidio. Para él, los traductores eran solo herramientas temporales, gente que entraba y salía sin dejar rastro. Aprobado, murmuró, sin leer los nombres. Al otro lado del edificio, An Seo-yeon esperaba sentada en la sala de recepción. Observaba con atención el movimiento de las personas. Notó las miradas nerviosas, los pasos rápidos, los rostros tensos. No era su primera vez en una gran empresa, pero el ambiente ahí era distinto. Más pesado, más silencioso. Una mujer de recursos humanos la llamó por su nombre y le entregó una tarjeta provisional. Bienvenida a Kang Global, dijo con una sonrisa ensayada. Le advierto algo, el CEO es exigente. Seo Yeon asintió con calma. Estoy acostumbrada a trabajar bajo presión, respondió sin arrogancia, pero con seguridad. Mientras caminaban por los pasillos, Seo Yeon notó algo que le llamó la atención. Nadie hablaba de Min-jae como una persona, sino como una fuerza. Si él se entera, cuando él llegue, mejor que él no lo vea. Era como si no fuera un hombre, sino una presencia constante. En una sala cercana, Min-jae participaba en una reunión con su equipo directivo. Las cifras no eran malas, pero para él nunca eran suficientes. Quiero resultados más rápidos, dijo, golpeando ligeramente la mesa, no me interesan las excusas. Si una estrategia no funciona, se cambia. Si una persona no rinde, se va. Uno de los directores intentó intervenir. Señor Kang, algunos equipos están al límite. Tal vez sería bueno. Min-jae lo interrumpió con una mirada helada. ¿Está sugiriendo que baje mis estándares? El director guardó silencio de inmediato. Pensé que no, concluyó Min-jae. Para él, ese tipo de conversaciones eran una pérdida de tiempo. No entendía por qué la gente necesitaba motivación emocional para cumplir con su trabajo. Él nunca la había tenido. Al terminar la reunión, Min-jae se quedó solo en la sala. Por un momento, el silencio fue absoluto. Y en ese silencio, un recuerdo incómodo apareció sin permiso. Una noche de su adolescencia, estudiando solo mientras su padre le decía que llorar era inútil. Sacudió la cabeza, molesto consigo mismo. No le gustaba pensar en el pasado. Volvió a su oficina justo cuando Seo Yeon era presentada al equipo de traductores. Ella escuchaba con atención, observando más de lo que hablaba. No intentaba caer bien, solo entender el entorno. Hoy tendrán una reunión importante, explicó la supervisora, el CEO estará presente. Quiero máxima precisión y cero errores. Seo Yeon levantó ligeramente la mirada al escuchar eso. No había miedo en sus ojos, solo curiosidad. Minutos después, Min-jae entró a la sala donde el equipo se encontraba. Su presencia fue inmediata. Todos se pusieron de pie. Seo Yeon lo hizo también, con respeto, pero sin prisa exagerada. Min-jae recorrió el lugar con la mirada, evaluando. Cuando sus ojos se cruzaron con los de Seo Yeon, algo distinto ocurrió. Ella no bajó la mirada de inmediato. No lo desafió, pero tampoco se intimidó. Fue solo un segundo, pero suficiente para incomodarlo. Siéntense, ordenó. La reunión comenzó. Las traducciones fluían con precisión. Seo Yeon hablaba con claridad, sin titubeos.
Min Jae escuchaba, atento, aunque no lo admitiera. Algo en la forma en que ella hablaba transmitía seguridad, no sumisión. En un punto, Min Jae interrumpió. Eso no es lo que dije, corrigió con dureza. Seo Yeon revisó rápidamente sus notas. Usted dijo que la prioridad era reducir riesgos, no eliminar alianzas, respondió con calma, la traducción es correcta. La sala quedó en silencio. Nadie se atrevía a contradecirlo así. Min Jae la observó fijamente. Esperaba verla dudar. No ocurrió. Continúe, dijo finalmente, sin reconocer su error. Por dentro, algo se movió. No enojo, no admiración. Algo más incómodo. Una sensación de no tener el control total. Cuando la reunión terminó, Min Jae salió sin decir nada. Seo Yeon recogió sus cosas con tranquilidad. No sabía que ese pequeño momento había dejado una marca. Min Jae regresó a su oficina, pero no pudo concentrarse de inmediato. La imagen de esa mirada firme regresaba una y otra vez. Le molestaba. No estaba acostumbrado a eso. Solo es una traductora, se dijo, nada más. Pero por primera vez en mucho tiempo, el reino que había construido con frialdad tenía una pequeña grieta. Y aunque Min Jae aún no lo aceptaba, algo dentro de él había comenzado a cuestionarse por qué esa mujer no lo miró con miedo como todos los demás. El día siguiente amaneció gris sobre Seúl, con un cielo cubierto que parecía reflejar el ánimo de Kang Global. Desde temprano, los empleados ya sabían que el CEO estaría de mal humor. Un acuerdo importante no había cerrado como Min Jae esperaba, y cuando eso ocurría, nadie estaba a salvo. An Seo Yeon llegó puntual, como siempre. Vestía de manera sencilla, profesional, sin intentar destacar. Mientras avanzaba por el lobby, notó la tensión en el ambiente. No necesitaba que nadie se lo explicara. Los susurros, las miradas nerviosas, los pasos acelerados lo decían todo. Aún así, su expresión se mantuvo serena. Para Seo Yeon, los ambientes hostiles no eran nuevos. Había trabajado en lugares donde el respeto se confundía con miedo y donde levantar la voz parecía la única forma de liderazgo. Sin embargo, algo en Kang Global se sentía distinto, más frío, más controlado. Como si la humanidad hubiera sido cuidadosamente eliminada del proceso. Min Jae, por su parte, observaba el movimiento desde su oficina. No estaba satisfecho con nada. Ni con los números, ni con las estrategias, ni con las personas. Cada error, por mínimo que fuera, le confirmaba que nadie estaba a su nivel. Esa creencia lo mantenía firme, pero también solo. A media mañana, pidió que el equipo de traducción se presentara nuevamente. Quería revisar personalmente algunos documentos antes de enviarlos al extranjero. Cuando Seo Yeon entró a la sala, Min Jae levantó la mirada de inmediato. No porque quisiera, sino porque algo en su presencia parecía romper la monotonía del lugar. Quiero eficiencia, dijo sin preámbulos, no tengo tiempo para errores ni interpretaciones suaves. Si no pueden seguir el ritmo, se van. Algunos traductores asintieron rápidamente. Seo Yeon permaneció en silencio, escuchando con atención. No parecía afectada por el tono. La revisión comenzó. Documento tras documento. Min Jae interrumpía con frecuencia, marcando detalles, corrigiendo palabras, exigiendo cambios. Lo hacía con dureza, sin cuidar el tono. Cuando llegó el turno de Seo Yeon, él frunció ligeramente el ceño. Esta parte, dijo señalando la pantalla, suena demasiado humana. Quiero algo más directo. Seo Yeon leyó el fragmento con calma. La intención del mensaje es generar confianza, no intimidación. Respondió, si se vuelve demasiado frío, puede interpretarse como amenaza. Un murmullo recorrió la sala. Nadie hablaba así frente a él. Min Jae la miró fijamente, molesto. ¿Está cuestionando mi forma de hacer negocios? Seo Yeon sostuvo su mirada. Su voz no tembló. Estoy cumpliendo mi trabajo. Traducir no es solo cambiar palabras, es mantener el sentido real del mensaje. El aire se volvió pesado. Min Jae estaba acostumbrado a que la gente se disculpara, retrocediera o se quebrara. Seo Yeon no hizo ninguna de esas cosas. No levantó la voz, no fue irrespetuosa, pero tampoco se sometió. Hágalo como le dije, ordenó finalmente, con frialdad. Como usted quiera, respondió ella, sin ironía. La reunión continuó, pero algo había cambiado. Min Jae ya no escuchaba con la misma atención. Una parte de su mente seguía atrapada en ese momento. No entendía por qué le molestaba tanto que alguien mantuviera su postura frente a él. Cuando todo terminó, los traductores salieron en silencio. Seo Yeon fue la última. Antes de cruzar la puerta, Min Jae habló. Espere. Ella se detuvo y giró con tranquilidad. Sí, señor Kang. Aquí no necesito personas que crean que saben más que yo, dijo con voz baja. Si no le gusta cómo trabajamos, puede irse. Seo Yeon respiró despacio antes de responder. No estoy aquí para competir con usted, dijo, estoy aquí para hacer bien mi trabajo. Si eso es un problema. Entonces sí,
Tal vez este no sea el lugar correcto. No hubo desafío en sus palabras, solo honestidad. Y eso fue lo que más desconcertó a Min-jae. Ella no estaba pidiendo quedarse. Tampoco estaba rogando. Puede retirarse, dijo él, seco. Seo Yeon hizo una ligera inclinación de cabeza y salió. No había enojo en su rostro, pero sí una claridad firme. No permitiría que nadie la humillara, sin importar el cargo. Min-jae se quedó solo en la sala. Sintió una presión extraña en el pecho. No era ira. Era algo más incómodo. Por primera vez, alguien no parecía necesitar su aprobación. El resto del día pasó lento. Min-jae corrigió documentos, firmó contratos, pero su concentración no era la misma. La imagen de Seo Yeon, tranquila frente a su dureza, regresaba una y otra vez. Le molestaba que no pudiera borrarla de su mente. Esa noche, al salir del edificio, Min-jae la vio desde lejos. Seo Yeon estaba en la parada del autobús, ayudando a un niño a subir con su mochila. Sonreía ligeramente, de forma natural, como si el peso del día no existiera. Esa escena simple lo dejó inmóvil por un segundo. No entendía por qué algo tan pequeño lo afectaba. Él, que había cerrado negocios millonarios sin pestañear, se sentía extraño por una sonrisa ajena. Seo Yeon subió al autobús sin mirar atrás. Min-jae permaneció de pie, observando cómo se alejaba. En ese momento, sin saberlo, comenzó a surgir una pregunta que jamás se había permitido hacer: ¿por qué esa mujer no le tenía miedo? Y más importante aún, ¿por qué a él le importaba? El Seo arrogante que creía tener control absoluto empezaba a descubrir que no todas las personas podían ser dominadas. Y esa idea, lejos de darle seguridad, lo estaba empujando a un terreno desconocido. Un terreno donde el poder no bastaba. Kang Min-jae no durmió bien esa noche. No era algo que le ocurriera seguido. Pero cuando pasaba, lo irritaba profundamente. Se levantó antes de que sonara la alarma y se quedó sentado al borde de la cama, con la mirada perdida. El silencio de su departamento de lujo se sentía más pesado de lo normal. No había nada fuera de lugar, nada que pudiera justificar esa sensación incómoda que llevaba en el pecho. Intentó convencerse de que era solo cansancio, un mal día, una reunión frustrante, pero en el fondo sabía que no era eso. Había un nombre que regresaba a su mente sin permiso, una mirada que no bajaba, una voz tranquila que no pedía perdón. Han Seo Yeon. Se duchó, se vistió con la misma precisión de siempre y salió rumbo a la empresa. El trayecto en auto fue silencioso. Normalmente aprovechaba ese tiempo para revisar correos o llamadas, pero esa mañana no lo hizo. Observaba la ciudad pasar, como si la viera por primera vez desde otra perspectiva. Al llegar a Kang Global, el ambiente parecía aún más tenso que de costumbre. Un rumor silencioso corría entre los empleados. La traductora nueva había enfrentado al Seo. Algunos lo contaban con exageración, otros con miedo. Para muchos, Seo Yeon ya estaba sentenciada. Min-jae entró al edificio sin saludar, como siempre, pero esta vez algo era distinto. Su paso era firme, aunque su mente no lo estaba. En el elevador, miró su reflejo en el espejo. Por primera vez en mucho tiempo, no vio seguridad absoluta, sino rigidez, como si se estuviera defendiendo de algo invisible. En su oficina, encontró un informe sobre su escritorio. Recursos Humanos solicitaba confirmar si el contrato temporal de Seo Yeon continuaría. Min-jae leyó el documento con atención, algo que no solía hacer. Podía terminar todo con una sola firma negativa. Era lo más lógico. Ella había cuestionado su autoridad. Eso, en su mundo, no se perdonaba. Pero no firmó. Dejó el documento a un lado y apretó la mandíbula, molesto consigo mismo. No entendía por qué dudaba. No entendía por qué una simple traductora ocupaba espacio en su cabeza. Esa falta de control lo irritaba más que cualquier error empresarial. Mientras tanto, Seo Yeon llegó a la empresa sin saber nada de ese informe. Caminaba con la misma calma de siempre, aunque por dentro estaba preparada para cualquier cosa. No era ingenua. Sabía que su actitud del día anterior podía traer consecuencias. Aún así, no se arrepentía. Para ella, la dignidad no era negociable. En la sala de traductores, el ambiente era extraño. Algunos la miraban con curiosidad, otros con admiración silenciosa, otros con preocupación. ¿Estás bien?, le susurró una compañera. Dicen que el señor Kang está muy molesto. Seo Yeon sonrió apenas. Estoy tranquila, respondió. Pase lo que pase, hice mi trabajo. A media mañana, Min-jae pidió que Seo Yeon se presentara en su oficina. Cuando el mensaje llegó, el corazón de ella dio un salto leve, pero no lo dejó notar. Se levantó, acomodó su ropa y caminó hacia el elevador. El trayecto hasta el piso más alto pareció eterno. No por miedo, sino por expectativa. Seo Yeon no sabía qué quería él esta vez, pero estaba decidida a no cambiar quién era. La puerta de la oficina se abrió. Min-jae estaba de pie, de espaldas a ella, mirando por el ventanal.
No se giró de inmediato. «Cierre la puerta», dijo. Seo Yeon lo hizo y se quedó quieta, esperando. «¿Sabe por qué la llamé?», preguntó él sin mirarla. «No, señor Kang», respondió ella con honestidad, «pero puedo imaginarlo». Min Jae giró lentamente. La observó con detenimiento, como si intentara descifrar algo que no lograba entender. «Aquí las cosas funcionan de una sola manera», dijo. «Yo tomo las decisiones. Los demás obedecen». Seo Yeon asintió. «Lo entiendo. Entonces explíqueme por qué cree que puede hablarme como lo hizo ayer», continuó él, con tono firme. «¿No le enseñaron a respetar a sus superiores?». La pregunta era una provocación. Seo Yeon lo supo de inmediato. Respiró hondo antes de responder. «Me enseñaron a respetar a las personas», dijo con calma, «y también me enseñaron a respetarme a mí misma». Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Min Jae sintió un golpe seco en el pecho, aunque no lo mostró. «Aquí no estamos hablando de respeto personal», replicó, «estamos hablando de jerarquía. Para mí, el respeto no depende del cargo», respondió ella. «Yo nunca le falté al respeto. Solo hice mi trabajo con honestidad». Min Jae se quedó en silencio. Esa respuesta no era la que esperaba. No había desafío, pero tampoco sumisión. Era una línea clara que ella no estaba dispuesta a cruzar. «¿No le da miedo perder este trabajo?», preguntó finalmente. Seo Yeon sostuvo su mirada. «Claro que me importa», dijo, «pero no más que perderme a mí misma». Ese fue el momento exacto en que algo dentro de Min Jae se rompió un poco. No de forma visible, no de forma dramática, sino como una grieta fina en una pared que siempre había creído indestructible. Nadie le hablaba así. Nadie se atrevía a poner límites frente a él. Min Jae regresó a su escritorio y tomó el documento de recursos humanos. Lo miró unos segundos más, luego lo dejó nuevamente sin firmar. «Puede retirarse», dijo, «por ahora». Seo Yeon inclinó ligeramente la cabeza y salió sin decir nada más. No sabía si eso era una victoria o una advertencia, pero sí sabía que había sido fiel a sí misma. Cuando la puerta se cerró, Min Jae se dejó caer en su silla. Se pasó una mano por el rostro, frustrado. El control, ese control que siempre había sido su mayor fortaleza, empezaba a fallar. No porque Seo Yeon fuera más fuerte que él, sino porque ella no jugaba bajo sus reglas. Y eso lo desarmaba. Mientras el día continuaba en Kang Global, Min Jae entendía, aunque no lo aceptara aún, que el problema no era ella. El problema era que, por primera vez, alguien lo obligaba a mirarse a sí mismo sin el escudo del poder. Y ese era un territorio que nunca había querido explorar. Los días siguientes trajeron un cambio sutil pero constante dentro de Kang Global. Nada que pudiera anotarse en un reporte, nada que apareciera en los números, pero algo se movía en el aire. Kang Min Jae seguía siendo el mismo Seo exigente, directo y temido, pero ya no actuaba de manera completamente automática. Había pausas, silencios, momentos en los que parecía escuchar más de lo habitual. Y todo tenía que ver con una presencia que él insistía en negar. An Seo Yeon continuó con su trabajo como si nada hubiera pasado. Llegaba puntual, cumplía con cada traducción, revisaba cada detalle con la misma dedicación. No buscaba llamar la atención ni provocar al Seo. De hecho, evitaba cruzarse con él más de lo necesario. No por miedo, sino por intuición. Sabía que algo delicado se estaba formando, algo que aún no tenía nombre. Min Jae, en cambio, parecía encontrarla en todas partes. En los informes que revisaba, en las reuniones donde su voz aparecía clara y firme a través de los audífonos, en los pasillos donde su figura cruzaba sin prisa. No la llamaba directamente, pero comenzaba a pedir que ella estuviera presente en más reuniones de las estrictamente necesarias. «Quiero a la misma traductora de la última junta», ordenó en una ocasión, sin mencionar su nombre. Su asistente lo miró con cautela. «¿La señorita Ann?». «Sí es la que estuvo la última vez», «sí», respondió él, seco. Min Jae se justificaba diciéndose que Seo Yeon era eficiente, profesional, precisa. Nada más. Pero esa explicación no lograba convencerlo del todo. Había otros traductores igual de capacitados. Sin embargo, ninguno lograba transmitirle esa extraña sensación de claridad que ella provocaba. Durante una reunión con inversionistas extranjeros, Min Jae habló más de lo habitual. No levantó la voz, no fue agresivo, pero sí firme. Seo Yeon traducía con atención, adaptando el tono, cuidando cada matiz. En un momento, uno de los inversionistas hizo una pregunta incómoda, insinuando dudas sobre la ética de la empresa en decisiones pasadas. La sala se tensó. Min Jae apretó la mandíbula. Seo Yeon tradujo la pregunta sin suavizarla, sin esconderla, sin protegerlo. Lo miró brevemente antes de continuar, como diciéndole sin palabras que la verdad no debía maquillarse. Min Jae respondió con frialdad, pero sin arrogancia. Algo distinto. Cuando la reunión terminó, varios directores lo miraron sorprendidos. No había explotado. No había humillado a nadie.
Seo Yeon recogía sus cosas cuando Min Jae habló. Buen trabajo, dijo, sin mirarla directamente. Ella se detuvo un segundo, sorprendida. Era la primera vez que él reconocía algo sin dureza. Gracias, respondió, sencilla. Esa noche, Min Jae se quedó solo en la oficina más tiempo de lo habitual. La ciudad se iluminaba abajo, pero él no la observaba con la misma distancia de siempre. Pensaba en la pregunta del inversionista. Pensaba en la forma en que Seo Yeon no intentó protegerlo. No lo dejó cómodo. Y aún así, no lo expuso con mala intención. Por primera vez, se preguntó cuándo había sido la última vez que alguien le había dicho la verdad sin miedo. Al día siguiente, Min Jae notó algo más. Los empleados parecían menos tensos cuando Seo Yeon estaba cerca. Las conversaciones fluían un poco más. No era que ella hablara mucho, era su forma de escuchar, de responder sin juicio, de no competir. Eso lo desconcertaba. En una pausa del día, Min Jae pasó frente a la pequeña cafetería del edificio. Vio a Seo Yeon sentada sola, con un café y un cuaderno. Dudó. Algo dentro de él le dijo que siguiera de largo. Otra parte, más inquieta, lo empujó a detenerse. Se acercó. ¿Puedo sentarme?, preguntó, sorprendiendo incluso a sí mismo. Seo Yeon levantó la mirada. No mostró sorpresa exagerada. Claro, respondió. El silencio se instaló entre ellos. No era incómodo, pero tampoco natural. Min Jae no sabía cómo iniciar una conversación que no tuviera que ver con trabajo. ¿Siempre toma café solo?, preguntó finalmente, torpe. Seo Yeon sonrió apenas. Cuando necesito pensar, sí. Min Jae asintió. Pensar era algo que él hacía todo el tiempo, pero nunca de esa forma tranquila. ¿Y en qué piensa?, preguntó, sin medir. Seo Yeon lo miró con atención. En las personas, respondió, en lo que dicen, y en lo que no. Min Jae no supo qué contestar. Esa respuesta lo dejó expuesto, aunque ella no lo había señalado directamente. Terminó su café en silencio y se levantó. Gracias, dijo, por el café. Seo Yeon lo observó alejarse, con una expresión pensativa. No sabía qué estaba ocurriendo, pero intuía que Min Jae comenzaba a enfrentarse a algo que llevaba años evitando. En los días siguientes, Min Jae empezó a notar pequeños detalles. El cansancio real en los ojos de algunos empleados. La tensión acumulada. Cosas que antes ignoraba por completo. No intervenía aún, pero las veía. Y eso lo inquietaba más que cualquier crisis financiera. Por su parte, Seo Yeon comenzaba a ver grietas en la armadura del CEO. No justificaba su comportamiento pasado, pero entendía que detrás de esa frialdad había algo roto. Algo que no se arreglaba con órdenes ni con dinero. Ambos seguían caminando con cuidado, sin nombrar lo evidente. No era romance. No era amistad. Era una cercanía incómoda, silenciosa, que crecía sin permiso. Min Jae aún no sabía qué hacer con eso. Solo sabía una cosa, ya no podía fingir que An Seo Yeon era una presencia irrelevante en su mundo. Y aunque se negaba a aceptarlo, algo dentro de él empezaba a cambiar no por obligación, sino por elección. La semana avanzó con una intensidad que nadie en Kang Global supo explicar del todo. El trabajo seguía igual de exigente, las juntas igual de largas, las decisiones igual de duras. Sin embargo, para Kang Min Jae, algo había cambiado de forma silenciosa. No era evidente para los demás, pero dentro de él comenzaba a formarse una inquietud constante, como una pregunta que no encontraba respuesta. Min Jae se sorprendió a sí mismo observando más de lo habitual. Ya no solo veía resultados, veía personas. Veía cansancio, tensión, miradas que se desviaban cuando él pasaba. Antes eso le parecía normal, incluso necesario. Ahora, sin saber por qué, le resultaba incómodo. Y siempre, de alguna forma, An Seo Yeon estaba cerca de esos pensamientos. Ese día, Min Jae tenía programada una visita a una filial de la empresa en un barrio antiguo de la ciudad. Era un lugar que rara vez visitaba. No le gustaban los trayectos largos ni los entornos que no podía controlar del todo. Pero el proyecto lo exigía. También exigía traducción presencial. Cuando le informaron que Seo Yeon lo acompañaría, no reaccionó. Asintió como si fuera una decisión cualquiera, aunque por dentro algo se acomodó de manera extraña. No alegría, no emoción, sino una especie de anticipación que no quiso analizar. El trayecto fue silencioso. El auto avanzaba entre calles más estrechas, lejos de los edificios modernos. Seo Yeon observaba por la ventana, atenta a los detalles. Min Jae revisaba documentos, pero no leía realmente. En varios momentos levantó la vista y la miró de reojo. Ella no lo notó, o fingió no hacerlo. ¿Conoce esta zona?, preguntó él de pronto, rompiendo el silencio. Seo Yeon giró hacia él, sorprendida por el tono. No era una orden, era una pregunta real. Un poco, respondió, viví cerca cuando era más joven. Min Jae asintió, sin profundizar.
No estaba acostumbrado a interesarse por la vida de otros. Esa simple pregunta ya era un cambio. La reunión fue más complicada de lo esperado. Los representantes locales estaban molestos por decisiones pasadas de la empresa. Había reclamos, tensión, palabras duras. Seo Yeon traducía con precisión, sin suavizar ni exagerar. Min Jae escuchaba todo, con el ceño fruncido. En un punto, uno de los representantes levantó la voz. Habló de despidos, de promesas rotas, de familias afectadas. La sala se llenó de una energía pesada. Min Jae sintió algo que rara vez sentía, incomodidad. No por miedo, sino por conciencia. Seo Yeon tradujo cada palabra, mirándolo directamente. No había reproche en su mirada. Solo una invitación silenciosa a enfrentar lo que estaba escuchando. Min Jae respondió con firmeza, pero esta vez sin frialdad excesiva. Reconoció errores sin justificar del todo. No prometió soluciones inmediatas, pero tampoco se escudó en cifras. Cuando la reunión terminó, el ambiente seguía tenso, pero distinto, más honesto. Al salir del edificio, comenzó a llover. Una lluvia constante, fría, inesperada. Min Jae y Seo Yeon caminaron hacia el auto, pero en el trayecto vieron a una mujer mayor intentando cruzar la calle con dificultad. La lluvia le impedía avanzar. Antes de que Min Jae reaccionara, Seo Yeon se acercó a ella. «Déjeme ayudarla», dijo con suavidad. Tomó su brazo con cuidado y la acompañó hasta el otro lado, protegiéndola de los autos y de la lluvia. Min Jae observó la escena desde la distancia. Algo en su pecho se apretó. No entendía por qué esa imagen lo afectaba tanto. Seo Yeon regresó empapada, pero tranquila. «Gracias por esperar», dijo, como si nada extraordinario hubiera ocurrido. Min Jae no respondió de inmediato. Le ofreció su saco sin pensarlo. «Va a resfriarse», dijo, más como una constatación que como preocupación, aunque esta vez sí había preocupación. Seo Yeon dudó un segundo, pero aceptó. «Gracias». El resto del camino fue silencioso, pero distinto. No incómodo. Había algo compartido, aunque no lo nombraran. Esa noche, Min Jae no fue directo a casa. Caminó un rato bajo la lluvia, sin rumbo claro. Pensaba en la reunión, en las palabras del representante, en la mujer cruzando la calle, en Seo Yeon mojada y sonriendo con calma. Eran imágenes simples, pero persistentes. Se dio cuenta de algo que lo perturbó. Nunca antes había prestado atención a esas cosas. Nunca había tenido espacio para ellas. Al llegar a su departamento, se quitó el saco y lo dejó sobre una silla. Aún tenía el aroma del perfume ligero de Seo Yeon. Eso lo hizo fruncir el ceño, molesto consigo mismo. No le gustaba perder el control de sus pensamientos. Por su parte, Seo Yeon llegó a casa cansada, pero con una sensación extraña. No felicidad, no ilusión, sino claridad. Había visto a Min Jae escuchar. No del todo, pero lo suficiente. Había visto algo humano detrás del título. Ambos, en lugares distintos, pensaban en lo mismo sin saberlo. Ese día no había sido planeado para cambiar nada. Y sin embargo, había sembrado algo. No era amor. No era redención. Era una fisura pequeña, casi invisible, en la vida de un hombre que siempre creyó tenerlo todo bajo control. Y esa fisura, aunque aún no dolía, prometía crecer. El camino que se abría frente a ellos no tenía nombre todavía. Pero ya no era el mismo de antes. Las semanas siguientes avanzaron con una extraña normalidad. Desde fuera, Kang Global seguía siendo la misma empresa imponente, estricta y eficiente. Los reportes seguían llegando a tiempo. Las juntas seguían siendo largas y exigentes, y Kang Min Jae continuaba ocupando la silla más importante del edificio. Sin embargo, algo había cambiado de forma silenciosa, casi imperceptible, como un movimiento interno que nadie sabía explicar con palabras. Min Jae comenzó a hacer cosas que no estaban en su rutina. Llegaba unos minutos más tarde, no porque fuera irresponsable, sino porque se detenía a observar. Observaba a la gente trabajar, a los equipos discutir ideas, a los empleados caminar por los pasillos con esa mezcla constante de miedo y disciplina. Antes, eso le parecía el orden natural. Ahora, lo sentía pesado. No lo decía en voz alta, pero algo en su interior comenzaba a incomodarlo. An Seo Yeon seguía trabajando con la misma discreción. No había cambiado su actitud ni su forma de ser. No intentaba acercarse a Min Jae ni aprovechar la nueva atención que él, sin darse cuenta, le prestaba. Para ella, el trabajo seguía siendo el trabajo. Y Min Jae, a pesar de todo, seguía siendo su jefe. Sin embargo, Seo Yeon notaba cosas. Pequeños gestos que antes no existían. Un tono menos cortante. Un silencio antes de responder. Una mirada que ya no atravesaba a las personas como si no existieran. En una junta con el equipo de desarrollo, uno de los ingenieros cometió un error al presentar cifras incompletas. Antes, Min Jae lo habría destruido frente a todos. Esa vez, cerró el documento y habló con firmeza, pero sin humillarlo.
Corrija esto y tráigamelo mañana, dijo, no vuelva a pasar. El ingeniero asintió, sorprendido. Cuando Min Jae salió de la sala, varios se miraron entre sí, confundidos. ¿Eso fue todo?, susurró alguien. Min Jae caminó hacia su oficina con el ceño fruncido. No estaba satisfecho. No consigo mismo. Algo dentro de él se sentía extraño, como si hubiera roto una regla que llevaba años siguiendo. Pero al mismo tiempo, no sentía culpa. Sentía algo parecido a alivio. Esa sensación lo desconcertó. Por la tarde, pidió a Seo Yeon que revisara con él un documento delicado. No era estrictamente necesario, pero él insistió. Ella se sentó frente a él, manteniendo la distancia profesional. Quiero asegurarme de que el mensaje no se interprete mal, dijo Min Jae. Seo Yeon leyó con atención. Hizo algunas correcciones, explicó los matices culturales, sugirió ajustes. Min Jae escuchó sin interrumpir. No porque estuviera obligado, sino porque quería entender. ¿Siempre piensa así?, preguntó él de pronto, en cómo lo que decimos afecta a otros. Seo Yeon levantó la mirada, sorprendida por la pregunta. Sí, respondió, las palabras tienen peso, aunque a veces no lo notemos. Min Jae asintió lentamente. Guardó silencio unos segundos. En los negocios, ese peso suele ignorarse, dijo, se asume que todos pueden soportarlo. No todos pueden, respondió ella con suavidad. Y no todos deberían. Min Jae no respondió. Esa frase se quedó flotando en su mente mucho después de que Seo Yeon salió de la oficina. Esa noche, Min Jae recordó una escena de su pasado. Él, joven, presentando un proyecto frente a su padre. El error mínimo que cometió. La mirada dura. La frase fría. Si no puedes hacerlo perfecto, no lo hagas. Nunca olvidó eso. Nunca lo cuestionó. Hasta ahora. Al día siguiente, un rumor comenzó a circular por la empresa. Decían que el CEO estaba cambiando. Algunos lo decían con esperanza, otros con desconfianza. Nadie sabía cuánto duraría. Seo Yeon escuchó esos comentarios sin opinar. Sabía que los cambios reales no eran inmediatos ni espectaculares. Sabía que Min Jae estaba en una lucha silenciosa consigo mismo. Un viernes por la tarde, Min Jae pasó por el área común donde algunos empleados descansaban unos minutos. Antes, nunca lo hacía. Esta vez, se detuvo. Observó las risas bajas. Las conversaciones rápidas, la forma en que se callaban al verlo. Sintió una punzada en el pecho. No tienen que detenerse, dijo. Los empleados lo miraron incrédulos. Algunos sonrieron nerviosos. Min Jae continuó su camino, incómodo. No sabía por qué había dicho eso. No sabía si había servido de algo. Pero por primera vez, no le importó parecer extraño. Seo Yeon, desde lejos, lo vio. No sonrió. No lo juzgó. Simplemente entendió que algo estaba ocurriendo dentro de él. Algo que no podía forzarse ni acelerarse. Esa noche, Min Jae se quedó solo en su oficina. Las luces de la ciudad brillaban afuera. Pensó en todo lo que había construido. En el poder. En el respeto basado en miedo. En el éxito que había alcanzado sin mirar atrás. Y por primera vez, se preguntó si ese camino, aunque efectivo, había sido el único posible. No tenía respuestas. Tampoco buscaba redención. Solo empezaba a ver que el mundo no se movía solo con control y dureza. Había algo más, algo que Seo Yeon le mostraba sin imponerlo, sin exigirlo. Los cambios que comenzaban a notarse no tenían nombre todavía. No eran suficientes para llamarlos transformación. Eran apenas grietas pequeñas en una estructura rígida. Pero esas grietas, aunque discretas, ya no podían ignorarse. Y sin saberlo, Kang Min Jae estaba dando los primeros pasos hacia un territorio que siempre había evitado, el de sentirse responsable no solo por los resultados, sino también por las personas. El día terminó más tarde de lo habitual en Kang Global. Las luces del edificio seguían encendidas cuando muchos ya deberían haber estado en casa. Kang Min Jae permanecía en su oficina, revisando documentos sin verdadera concentración. Leía las mismas líneas una y otra vez, sin absorberlas. Su mente estaba en otro lugar, aunque no quería admitirlo. Desde hacía días, una idea se formaba en su cabeza con insistencia. No tenía que ver con contratos ni con números. Era una idea incómoda, fuera de su rutina, algo que jamás había considerado necesario. Invitar a alguien a cenar. No a un socio, no a un inversionista. A An Seo Yeon. Cada vez que pensaba en ello, se decía que era absurdo. No mezclaba lo personal con el trabajo. Nunca lo había hecho. Pero esa excusa ya no se sentía tan firme como antes. Había cruzado otras líneas sin notarlo. Escuchar, dudar, observar. Cuando finalmente tomó el teléfono, se quedó mirándolo unos segundos antes de marcar. No recordaba la última vez que había sentido esa ligera tensión en la mano. No era nerviosismo, se dijo. Era solo una conversación. Señor Kang,
respondió la voz de su asistente. Dígale a la señorita Ann que pase a mi oficina, ordenó, recuperando su tono habitual. Minutos después, la puerta se abrió. Seo Yeon entró con su porte tranquilo, como siempre. ¿Me llamó?, preguntó. Min Jae asintió. Se levantó ligeramente de su silla, un gesto mínimo, pero que no pasó desapercibido para ella. El trabajo terminó por hoy, dijo. Quiero hablar de algo. Seo Yeon lo observó con atención. No parecía una reunión formal. Tampoco una reprimenda. ¿De qué se trata?, preguntó. Min Jae respiró hondo. Cene conmigo, dijo de forma directa, casi brusca, como si así pudiera evitar explicaciones. El silencio que siguió fue largo. Seo Yeon no respondió de inmediato. Lo miró, evaluando no solo sus palabras, sino su intención. ¿Esto es una invitación personal o una orden?, preguntó finalmente. La pregunta lo tomó por sorpresa. Nadie le hablaba así. No es una orden, respondió, después de una breve pausa. Puede decir que no. Seo Yeon consideró la respuesta. No había arrogancia en su tono, solo una sinceridad torpe. Está bien, dijo, pero quiero dejar algo claro. Min Jae levantó la mirada. No me interesan cenas para impresionar ni conversaciones vacías, continuó ella. Si vamos a cenar, será como dos personas, no como jefe y empleada. Min Jae asintió. Eso es exactamente lo que quiero, respondió, aunque no estaba del todo seguro de entender lo que eso significaba. Salieron del edificio juntos. No en el mismo auto. Seo Yeon insistió en encontrarse en el restaurante. Min Jae aceptó sin discutir. Otro pequeño cambio. El lugar era sencillo, discreto, lejos del lujo al que él estaba acostumbrado. Seo Yeon lo había elegido. Min Jae llegó primero. Observó el ambiente con cierta incomodidad. No había trajes caros ni conversaciones de negocios. Solo personas normales, riendo, comiendo, viviendo. Cuando Seo Yeon llegó, Min Jae se puso de pie sin pensarlo. Ella notó el gesto y arqueó ligeramente las cejas, sorprendida. Gracias por venir, dijo él. Gracias por invitar, respondió ella. Se sentaron frente a frente. Al principio, el silencio fue inevitable. Ninguno sabía bien por dónde empezar. Este lugar, comenzó Min Jae, no es lo que suelo frecuentar. Lo sé, dijo Seo Yeon, por eso lo elegí. Él asintió, aceptando la lógica. Pidieron la comida. Mientras esperaban, Seo Yeon rompió el silencio. ¿Por qué me invitó?, preguntó sin rodeos. Min Jae se quedó quieto unos segundos. No tenía una respuesta ensayada. Porque quería hablar con usted sin una mesa de juntas de por medio, dijo. Y porque confío en su criterio. Seo Yeon lo miró con atención. Esa palabra no era pequeña viniendo de él. Eso es nuevo, dijo ella. Para mí también, admitió Min Jae. La conversación avanzó lentamente. Hablaron de cosas simples. De la ciudad. De viajes. De comida. Min Jae escuchaba más de lo que hablaba. Seo Yeon notó que cuando él no estaba en modo Seo, su mirada era distinta. Menos dura. Más humana. Siempre parece estar en guardia, comentó ella en un momento. Como si todo fuera una batalla. Min Jae sonrió apenas, sin humor. Porque así crecí, respondió. Si bajaba la guardia, perdía. No todas las batallas se ganan peleando, dijo Seo Yeon, algunas se ganan soltando. Min Jae no respondió de inmediato. Esa idea le resultaba extraña, pero no la rechazó. Cuando la cena terminó, Min Jae insistió en pagar. Seo Yeon no discutió. Salieron del restaurante y caminaron un poco por la calle iluminada. Gracias por la cena, dijo ella. Fue diferente. Para mí también, respondió él. Se detuvieron frente a la estación del metro. Seo Yeon se despidió con una ligera inclinación de cabeza. Buenas noches, señor Kang. Min Jae la observó alejarse. No intentó detenerla. No hizo promesas. No hubo gestos exagerados. Regresó a su auto con una sensación extraña. No euforia. No ansiedad. Algo más profundo. Había compartido una parte de sí sin darse cuenta. Esa noche, en su departamento silencioso, Min Jae entendió algo importante. No había invitado a Seo Yeon por curiosidad profesional. Lo había hecho porque, con ella, no sentía la necesidad de fingir. Y esa verdad, aunque aún no la aceptaba del todo, marcaba un punto que ya no podía ignorar. La cena no había sido un inicio ni una confesión. Había sido una pausa. Un espacio donde el Seo arrogante descubrió que existía un mundo fuera de su oficina. Y ese mundo comenzaba a atraerlo más de lo que estaba dispuesto a admitir. Después de aquella cena, nada cambió de manera visible, y al mismo tiempo, todo era distinto. Kang Min Jae regresó a su rutina con la misma disciplina de siempre. Llegaba temprano, revisaba informes, presidía juntas. Desde fuera, seguía siendo el Seo firme y distante, pero por dentro, algo había empezado a aflojarse,
como un nudo que llevaba años apretado. An Seo-yeon tampoco actuó diferente. No buscó acercamientos innecesarios ni interpretó la cena como algo que no era. Continuó con su trabajo, manteniendo la línea clara entre lo profesional y lo personal. Sin embargo, había una comprensión nueva entre ambos, una especie de acuerdo silencioso. Se miraban distinto, no con expectativa, sino con atención real. Un par de días después, Min-jae tuvo una reunión que lo dejó particularmente alterado. Un proyecto clave había presentado problemas serios y varios directores comenzaron a deslindarse de responsabilidades. Las excusas volaban por la sala como hojas secas. Antes, Min-jae habría explotado. Esta vez, contuvo la ira, pero el esfuerzo lo dejó agotado. Al terminar, salió sin decir palabra y se dirigió a la terraza del edificio, un lugar que casi nunca visitaba. Necesitaba aire. Necesitaba silencio. Minutos después, Seo-yeon apareció. No porque él la hubiera llamado, sino porque había notado su salida abrupta. Dudó antes de acercarse, pero finalmente lo hizo. ¿Está bien?, preguntó con cautela. Min-jae apoyó las manos en la baranda, mirando la ciudad. No, respondió con honestidad, pero no es algo que pueda arreglarse con órdenes. Seo-yeon se quedó a su lado, guardando una distancia respetuosa. A veces, reconocer eso ya es un avance, dijo ella. Min-jae soltó una breve risa sin humor. Usted siempre dice cosas así, comentó, como si fuera sencillo. No lo es, respondió Seo-yeon, solo es necesario. El viento movía suavemente el cabello de ella. Min-jae la observó de reojo. Por primera vez, sintió el impulso de decir algo que jamás había dicho en ese lugar. Cuando era niño, comenzó, sorprendiéndose a sí mismo, aprendí que equivocarse era imperdonable. Seo-yeon giró lentamente hacia él, sin interrumpirlo. Mi padre creía que la dureza formaba carácter. Continuó, si yo fallaba, no había consuelo. Solo silencio, frialdad. Aprendí rápido. Hizo una pausa. No estaba acostumbrado a hablar de eso. Cada palabra le costaba más de lo que admitiría. ¿Y su madre?, preguntó Seo-yeon con suavidad. Min-jae bajó la mirada. Nunca estuvo, dijo, siempre estaba ocupada. O ausente. No recuerdo haberla visto defenderme alguna vez. El silencio que siguió no fue incómodo. Seo-yeon no intentó llenar los espacios. Dejó que él respirara. Supongo que por eso, continuó Min-jae, siempre creí que ser duro era la única forma de sobrevivir, de no ser abandonado. Seo-yeon sintió un nudo en el pecho, pero no lo mostró. A veces, lo que nos protege también nos encierra, dijo, no porque esté mal, sino porque fue lo único que aprendimos. Min-jae asintió lentamente. Esa frase resonó más de lo que esperaba. Nunca hablé de esto con nadie, admitió, no tenía sentido. Tal vez ahora sí lo tiene, respondió ella. Min-jae la miró. No con autoridad, no con control, con algo mucho más vulnerable. ¿Y usted?, preguntó. ¿Nunca tuvo miedo de decir lo que piensa? Seo-yeon sonrió apenas. Claro que sí, dijo, muchas veces. Pero aprendí que callarme no me protegía, solo me hacía invisible. Min-jae entendió que esa era la diferencia entre ellos. Él había elegido el control. Ella, la claridad. Esa conversación no los acercó de manera romántica. No hubo confesiones exageradas ni promesas. Fue algo más profundo y más frágil. Dos personas compartiendo partes que normalmente se esconden. Cuando regresaron al interior del edificio, cada uno volvió a su trabajo, pero el peso que Min-jae cargaba se sentía un poco más ligero. No porque sus problemas hubieran desaparecido, sino porque ya no estaban completamente ocultos. Esa noche, Min-jae recordó otras escenas de su pasado. Momentos en los que había elegido el silencio, la dureza, el aislamiento. Por primera vez, no los vio como triunfos, sino como decisiones de supervivencia. Seo-yeon, por su parte, caminaba hacia su casa con el corazón inquieto. No por ilusión, sino por empatía. Había visto al hombre detrás del cargo, y sabía que eso implicaba responsabilidad. No quería convertirse en su salvación ni en su refugio, solo en alguien que no le mentía. En los días siguientes, Min-jae comenzó a hablar más. No de forma abierta con todos, pero sí con Seo-yeon. Comentarios breves, pensamientos sueltos, preguntas sinceras. No buscaba respuestas perfectas. Buscaba entender. Y sin darse cuenta, empezó a hacer algo que jamás había hecho, confiar, aunque fuera un poco. Lo que nunca se decía en voz alta había comenzado a encontrar espacio. No como una revelación dramática, sino como un proceso lento, doloroso a veces, necesario siempre. El Seo arrogante aún existía. El poder seguía ahí, pero ahora convivía con algo nuevo, la posibilidad de que la fortaleza no siempre significara frialdad. Y esa posibilidad, aunque aún le daba miedo, ya no le parecía una debilidad. Después de aquella conversación en la terraza, Kang Min-jae sintió algo que no supo cómo nombrar.
No era alivio completo, tampoco angustia. Era una mezcla incómoda de claridad y temor. Haber dicho en voz alta cosas que siempre había mantenido enterradas lo dejó expuesto, como si hubiera quitado una pieza clave de su armadura sin saber si podría volver a colocarla. Durante los días siguientes, Min-jae hizo exactamente lo que siempre hacía cuando algo lo desestabilizaba: se refugió en el trabajo. Llegaba más temprano que nadie y se iba cuando el edificio ya estaba casi vacío. Llenó su agenda de reuniones, llamadas, revisiones. Quería volver a sentir ese control absoluto que durante años había sido su zona segura. An Seo-yeon notó el cambio de inmediato. Min-jae seguía siendo correcto con ella, incluso respetuoso, pero había levantado una barrera invisible. Ya no buscaba conversaciones fuera de lo necesario. No hacía preguntas personales. No compartía silencios. Era como si hubiera decidido retroceder unos pasos, convencido de que se había acercado demasiado. Seo-yeon no lo confrontó. Entendía mejor que nadie ese tipo de reacción. Cuando alguien ha vivido toda su vida creyendo que el control es sinónimo de seguridad, cualquier emoción auténtica se siente como una amenaza. Sin embargo, ese distanciamiento comenzó a afectar el ambiente más de lo que Min-jae esperaba. En una junta con el equipo directivo, volvió a endurecer el tono. No gritó, pero su voz recuperó esa frialdad que imponía distancia. Los directores intercambiaron miradas tensas. Algunos empleados, que ya se habían acostumbrado a un Min-jae más contenido, sintieron que algo se había perdido. Seo-yeon estaba presente como traductora. Mientras trabajaba, observaba cada gesto del Seo. Lo veía rígido, encerrado en sí mismo. No era el hombre que había hablado en la terraza. Era el que se protegía detrás del cargo. Al terminar la reunión, Min-jae salió rápido, sin mirar a nadie. Seo-yeon dudó unos segundos antes de seguirlo. No quería invadir, pero tampoco podía ignorar lo evidente. Señor Kang, lo llamó cuando lo alcanzó en el pasillo. Min-jae se detuvo, pero no giró de inmediato. ¿Sucede algo con la traducción?, preguntó, volviendo al terreno seguro del trabajo. No, respondió ella, sucede con usted. Min-jae giró lentamente. Su expresión era seria, cerrada. No es apropiado hablar de eso aquí, dijo. Entonces no lo hagamos aquí, replicó Seo-yeon con calma, pero no finja que no pasa nada. Min-jae apretó la mandíbula. Por un momento, estuvo a punto de ordenarle que se retirara. Era lo que siempre hacía cuando se sentía acorralado, pero no lo hizo. Estoy bien, dijo finalmente, aunque ambos sabían que no era cierto. Seo-yeon lo observó unos segundos más, luego asintió. De acuerdo, respondió, cuando quiera hablar de verdad, estaré aquí. No hubo reproche en su tono. Tampoco insistencia. Y eso, más que cualquier discusión, dejó a Min-jae inquieto. Esa noche, Min-jae regresó a su departamento y se encontró con un silencio más pesado de lo habitual. Caminó por las habitaciones amplias, perfectamente ordenadas, y por primera vez sintió que ese orden no lo calmaba. Le recordaba lo solo que estaba. Se sirvió un vaso de agua, pero no bebió. Se quedó de pie, mirando su reflejo en la ventana. Pensó en Seo-yeon, en su forma directa de hablar, en su calma, en lo fácil que había sido abrirse con ella y lo rápido que había querido cerrar todo después. El problema no era ella. El problema era lo que ella despertaba. Min-jae entendió algo que lo asustó más que cualquier crisis empresarial: se estaba involucrando emocionalmente. No de manera impulsiva ni romántica, sino de una forma más profunda, más peligrosa para alguien como él. Porque implicaba perder el control. Y Min-jae había construido toda su vida evitando exactamente eso. Al día siguiente, tomó una decisión que creyó lógica: distanciarse aún más. Limitó la participación de Seo-yeon en reuniones que no fueran estrictamente necesarias. No la llamó a su oficina. No buscó conversaciones fuera del trabajo. Se convenció de que así todo volvería a la normalidad. Pero la normalidad ya no existía. Seo-yeon notó el cambio con claridad. No se sintió ofendida, pero sí preocupada. Sabía que Min-jae estaba retrocediendo por miedo, no por desinterés. Aún así, decidió respetar su espacio. No podía forzar un proceso que no le pertenecía. En una junta importante con socios extranjeros, surgió una tensión inesperada. Uno de los socios hizo un comentario ambiguo que podía interpretarse como una amenaza velada. Seo-yeon tradujo con precisión, manteniendo el tono real. Min-jae respondió de forma dura, demasiado dura. El ambiente se volvió tenso. Al finalizar, Seo-yeon se acercó a él. Eso pudo manejarse de otra forma, dijo en voz baja. No le pedí su opinión, respondió Min-jae, más frío de lo necesario. Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. En el instante en que las dijo, supo que había cruzado una línea. Seo-yeon lo miró. No con enojo, con decepción. Entonces volvimos al principio, dijo suavemente, y eso es una lástima. Se alejó sin esperar respuesta.
Min Jae se quedó solo en la sala. Sintió un vacío inmediato, como si algo se hubiera quebrado. Quiso justificarse, decirse que era lo correcto, que así se evitaban problemas. Pero en el fondo sabía que no era verdad. No había actuado como líder. Había actuado como alguien asustado. Esa noche, Min Jae no pudo dormir. Pensaba en la mirada de Seo Yeon, en sus palabras, en la forma en que se había cerrado por miedo a sentir, por miedo a depender, por miedo a perder el control. Entendió algo doloroso, no era ella quien lo estaba cambiando, era él quien estaba luchando contra ese cambio. Y aunque aún no estaba listo para aceptarlo, una verdad comenzaba a formarse con claridad inquietante. Si seguía huyendo de lo que sentía, no solo perdería a Seo Yeon, se perdería a sí mismo. El conflicto apenas comenzaba, y Min Jae estaba parado justo en el centro, sin saber si tendría el valor de enfrentar lo que venía o si volvería a esconderse detrás del poder que siempre lo había protegido. La decisión no fue impulsiva. An Seo Yeon llevaba varios días pensándola, repasándola en silencio mientras cumplía con su trabajo como siempre. Sonreía cuando debía, traducía con precisión, entregaba todo a tiempo. Desde fuera, nada había cambiado. Por dentro, en cambio, algo se había quebrado con claridad. No por una sola frase, ni por un solo gesto. Fue la suma de pequeños retrocesos. La forma en que Kang Min Jae volvió a levantar muros. El tono que recuperó cuando se sintió amenazado. La distancia que impuso sin explicaciones. Seo Yeon entendía el miedo, pero también conocía sus propios límites. Ella no estaba ahí para salvar a nadie. Esa mañana, llegó más temprano que de costumbre. El edificio aún estaba medio vacío. Le gustaba ese silencio, porque no exigía nada. Se sentó en su lugar, abrió su computadora y revisó por última vez los documentos pendientes. Todo estaba en orden. No dejaba asuntos abiertos. Nunca lo hacía. Cuando terminó, cerró la laptop con calma y respiró hondo. Tomó su bolso y se dirigió a Recursos Humanos. La encargada levantó la mirada, sorprendida. ¿Pasa algo, Seo Yeon? Vengo a entregar mi renuncia, respondió con voz tranquila. La palabra cayó como una piedra en el aire. ¿Renuncia? ¿Hay algún problema? Podemos hablarlo, no es un problema puntual, dijo Seo Yeon, es una decisión personal. Firmó los documentos necesarios sin dramatismo. Acordaron un periodo breve de transición. Todo fue correcto, profesional, silencioso. Tal como ella era. Min Jae no se enteró de inmediato. Ese día estaba absorbido por una crisis interna. Un proveedor había fallado y los directores se culpaban unos a otros. Min Jae reaccionó como siempre había reaccionado antes. Tomó control, dio órdenes, impuso ritmo. Funcionó. Como siempre. Pero al final del día, la sensación de victoria era hueca. Cuando pidió que Seo Yeon revisara un último documento y su asistente le dijo que ella no estaba disponible, frunció el ceño. ¿Cómo que no está disponible? La señorita An presentó su renuncia esta mañana, respondió la asistente. Con cautela, está en proceso de salida. Las palabras tardaron unos segundos en hacer sentido. ¿Renuncia? Repitió Min Jae, incrédulo. ¿Por qué? No dio detalles, señor, dijo ella, solo dijo que era una decisión personal. Min Jae se quedó en silencio. No levantó la voz. No reaccionó. Pero algo dentro de él se hundió de golpe, como si el suelo hubiera desaparecido bajo sus pies. ¿Dónde está ahora? Preguntó. Creo que ya se fue. Min Jae no dijo nada más. Cerró el documento que tenía frente a él y se quedó mirando la pantalla apagada. Por primera vez en mucho tiempo, no supo qué hacer. El resto del día pasó en automático. Firmó papeles, respondió correos, asistió a reuniones. Nadie notó nada extraño. Nadie, excepto él. Cuando llegó la noche y el edificio quedó casi vacío, Min Jae caminó por los pasillos sin rumbo. Pasó frente al área de traducción. El escritorio de Seo Yeon estaba limpio, demasiado limpio, sin objetos personales. Sin rastro. Esa ausencia pesaba más que cualquier discusión. Regresó a su oficina y cerró la puerta. Se sentó. Apoyó los codos en el escritorio y se quedó así, inmóvil. Recordó la terraza. La cena. La forma en que ella lo miraba cuando hablaba sin miedo. Recordó también su propia frialdad, sus palabras duras, su forma de huir. No podía decir que no lo había visto venir. En el fondo, sabía que empujarla lejos era una posibilidad real. Lo que no esperaba era cuánto le dolería. Esa noche, Min Jae no regresó a casa de inmediato. Bajó del edificio y caminó sin rumbo por la ciudad. Las luces, el ruido, la gente, todo seguía igual. Solo él se sentía fuera de lugar. Pensó en algo que Seo Yeon había dicho tiempo atrás: callarse no me protegía, solo me hacía invisible. Por primera vez, entendió el peso real de esa frase. Él había elegido el silencio emocional durante años. Y ahora, ese silencio tenía consecuencias. Mientras tanto,
Seo Yeon viajaba en el metro, sentada junto a desconocidos, mirando su reflejo en la ventana. No estaba triste, tampoco aliviada. Se sentía firme. Había hecho lo correcto para ella. Sabía que había dejado algo inconcluso, pero también sabía que no podía quedarse esperando a que alguien decidiera enfrentar sus miedos. No era su papel. Nunca lo sería. Al llegar a casa, dejó el bolso, se quitó los zapatos y se sentó en el suelo unos minutos. Cerró los ojos. Pensó en Min-jae, no con rencor, sino con una mezcla de preocupación y aceptación. Esperaba, de verdad, que algún día él eligiera algo distinto, pero esa elección no dependía de ella. A la mañana siguiente, Kang Global despertó como siempre. El trabajo continuó. Los empleados cumplieron horarios. Las reuniones se realizaron. Pero para Kang Min-jae, la empresa se sentía diferente. Más fría. Más vacía. Pidió informes que antes revisaba con Seo Yeon. Las traducciones eran correctas, pero no iguales. Faltaba algo que no podía definirse con palabras. Por primera vez, Min-jae entendió que perder el control no siempre significaba caos. A veces, significaba perder a alguien importante, y esa pérdida, silenciosa pero contundente, comenzó a obligarlo a enfrentar una verdad que había evitado durante demasiado tiempo. No todas las personas que se van lo hacen por debilidad. Algunas se van porque saben exactamente cuánto valen. El camino de Min-jae no se había cerrado. Al contrario, se había vuelto más claro, más incómodo y más inevitable. Porque ahora, sin Seo Yeon cerca, ya no tenía a nadie que amortiguara el impacto de sus propias decisiones. Y ese vacío, lejos de protegerlo, lo obligaría a mirar de frente todo lo que había estado evitando. La ausencia no se anunció con ruido ni con escándalo. No hubo despedidas incómodas ni miradas largas en el elevador. Simplemente, An Seo Yeon ya no estaba. Y Kang Min-jae descubrió, demasiado tarde, que algunas presencias sostienen más de lo que uno cree. Los primeros días después de su renuncia, Min-jae intentó convencerse de que nada había cambiado. El trabajo seguía fluyendo, los proyectos avanzaban, los números cuadraban. Todo funcionaba. Pero esa normalidad tenía un costo silencioso. Cada decisión pesaba más. Cada junta se sentía más tensa. Cada palabra dicha sin cuidado regresaba a él como un eco vacío. Empezó a notar detalles que antes pasaban desapercibidos. La forma en que Seo Yeon suavizaba una traducción sin alterar el mensaje. Cómo anticipaba conflictos culturales antes de que estallaran. Cómo, sin darse importancia, mantenía el equilibrio en reuniones donde el ego de otros amenazaba con desbordarse. Nada de eso estaba en su contrato. Y sin embargo, lo había hecho siempre. Una tarde, durante una reunión con inversionistas extranjeros, surgió un malentendido serio. El nuevo traductor tradujo de forma literal una frase que, en el contexto cultural correcto, debía interpretarse con más cuidado. La tensión fue inmediata. Min-jae tuvo que intervenir, corregir, recomponer el ambiente con esfuerzo. La junta terminó bien, pero él salió exhausto. En el silencio de su oficina, Min-jae apoyó la espalda en la silla y cerró los ojos. Por primera vez, pensó sin resistencia, Seo Yeon habría evitado esto. Y ese pensamiento no vino acompañado de enojo, sino de una punzada incómoda en el pecho. Esa noche, al llegar a casa, el silencio volvió a recibirlo. Caminó por su departamento como si fuera un lugar ajeno. Todo estaba exactamente donde debía estar, y aún así, nada se sentía correcto. Abrió un cajón buscando un documento antiguo y encontró algo inesperado, una pequeña libreta. Era la libreta que Seo Yeon usaba para anotar palabras clave durante reuniones largas. Debió haberla olvidado ahí meses atrás. Min-jae la sostuvo entre las manos, dudando. Nunca había invadido cosas personales. Pero esta vez, no la guardó de inmediato. La abrió. No había secretos. Solo notas, frases, pequeñas observaciones al margen. En algunas páginas había palabras subrayadas, no por importancia técnica, sino emocional. Comentarios como tono defensivo, pausa aquí, cuidado con la forma. No era solo traducción. Era sensibilidad. Min-jae cerró la libreta despacio. Entendió algo que lo golpeó con fuerza. Seo Yeon no solo había sido una profesional impecable, había sido un puente. Entre personas. Entre culturas. Y, sin darse cuenta, también entre él y una versión distinta de sí mismo. Los días siguientes fueron más difíciles. Min-jae comenzó a cometer pequeños errores. No graves, pero inusuales en él. Perdía la paciencia con facilidad. Interrumpía. Se mostraba más duro de lo necesario. Algunos directores empezaron a notarlo. La empresa seguía funcionando, pero el clima se tensaba poco a poco. Una noche, Min-jae decidió hacer algo que nunca hacía. Salió a caminar sin rumbo. No fue a un restaurante elegante ni a una reunión de negocios. Caminó por calles comunes, observando a la gente, parejas discutiendo, personas riendo.
Otros caminando solos. Pensó en Seo Yeon, no en una versión idealizada, sino en la real. En su firmeza tranquila. En su forma de no huir de sí misma. En cómo había sabido irse sin hacer ruido, sin culparlo, sin pedir nada. Eso fue lo que más le dolió. Porque si ella hubiera gritado, reclamado o suplicado, él habría sabido cómo reaccionar. Habría levantado defensas, habría tomado control. Pero Seo Yeon no hizo nada de eso. Simplemente eligió no quedarse. Y esa elección lo obligaba a mirar algo que había evitado toda su vida, el impacto real de su forma de ser en los demás. Mientras tanto, Seo Yeon comenzaba una nueva etapa. Había aceptado un trabajo temporal como intérprete independiente. No era tan estable como su puesto anterior, pero le daba algo que valoraba profundamente: espacio. Espacio para respirar, para pensar, para sentir sin presión. A veces, inevitablemente, pensaba en Min Jae. No con nostalgia excesiva, sino con una especie de melancolía serena. Sabía que él estaba enfrentando algo difícil. Lo había visto en su mirada, en sus silencios. Pero también sabía que nadie podía atravesar ese proceso por él. Una tarde, mientras revisaba correos, recibió un mensaje inesperado. No era de Min Jae. Era de alguien de Kang Global, invitándola a participar como traductora externa en un evento importante dentro de unas semanas. Seo Yeon leyó el correo varias veces. No era una invitación directa de él, pero sabía que su nombre no aparecía ahí por casualidad. La empresa tenía otras opciones. Muchas. Sin embargo, la estaban buscando a ella. Cerró los ojos por un momento. No respondió de inmediato. En otro punto de la ciudad, Min Jae observaba la libreta de notas sobre su escritorio. No la había guardado. La había dejado ahí, a la vista. No como un recuerdo romántico, sino como un recordatorio incómodo. Entendía, al fin, que el dolor que sentía no venía solo de la pérdida de Seo Yeon. Venía del hecho de que, sin ella, ya no podía fingir que todo estaba bajo control. Ella había sido el espejo que no distorsionaba, la voz que no gritaba, la presencia que no imponía, pero tampoco se anulaba. Y ahora que no estaba, Min Jae se veía obligado a enfrentarse a una pregunta que nunca se había permitido formular: ¿quién era él cuando dejaba de protegerse con la frialdad? El camino que tenía por delante no prometía comodidad. Prometía incomodidad, errores, decisiones difíciles. Pero también algo nuevo. Algo que, aunque le daba miedo admitirlo, comenzaba a desear. No recuperar el control, sino aprender, por primera vez, a soltarlo sin perderse en el intento. La invitación quedó abierta durante días, flotando en la mente de An Seo Yeon como una pregunta sin urgencia, pero imposible de ignorar. No era solo un correo más. Representaba un regreso parcial a un lugar que había decidido dejar atrás por convicción, no por impulso. Volver, aunque fuera como traductora externa, implicaba enfrentar emociones que había preferido ordenar a distancia. No respondió de inmediato. Necesitaba entender por qué esa invitación le provocaba más inquietud que curiosidad. No era miedo a Kang Min Jae, tampoco nostalgia pura. Era la sensación de que algo inconcluso intentaba volver a abrirse paso. Mientras tanto, Min Jae atravesaba días extraños. No había crisis visibles, ni errores graves, pero la empresa se sentía diferente. No más débil, sino más ruidosa. Opiniones cruzadas, discusiones innecesarias, tensiones que antes se disolvían con rapidez ahora permanecían en el aire. Min Jae empezó a notar algo incómodo. Durante años, había confundido control con liderazgo. Y Seo Yeon, sin proponérselo, había sido el contrapeso que evitaba que esa confusión se volviera destructiva. Una tarde, recibió una llamada inesperada. Min Jae, dijo una voz que no escuchaba desde hacía mucho: soy tu madre. El corazón se le tensó de inmediato. No porque le sorprendiera, sino porque había aprendido a anticipar el peso de ese contacto. ¿Qué necesitas? Respondió, directo. Voy a estar en la ciudad unos días, dijo ella, pensé que podríamos vernos. Hace tiempo que no hablamos. Min Jae guardó silencio. La palabra hablar le resultaba casi irónica. Estoy ocupado, dijo finalmente. Siempre lo estás, respondió ella, sin reproche, pero con una distancia que dolía más, pero esta vez, es importante. Colgó sin darle espacio a una respuesta inmediata. Min Jae se quedó mirando el teléfono. El pasado, ese que había aprendido a mantener bajo llave, empezaba a empujar la puerta con insistencia. Pensó en su infancia, en la frialdad, en la ausencia constante, en cómo había aprendido que no esperar nada era más seguro que decepcionarse. Y, sin querer, pensó también en Seo Yeon, en su forma distinta de estar presente, en su claridad emocional, en la diferencia abismal entre alguien que elige no quedarse y alguien que nunca estuvo. Esa noche, Min Jae aceptó algo que había evitado durante semanas: necesitaba cambiar, pero no sabía cómo hacerlo solo. El reconocimiento no lo debilitó, lo cansó.
porque implicaba desmontar estructuras internas que llevaba décadas construyendo. Al día siguiente, Seo Yeon finalmente respondió el correo. Aceptó la invitación. No con entusiasmo, ni con resistencia. Lo hizo con serenidad. Aclaró sus condiciones, su rol limitado, su independencia profesional. No buscaba volver a lo que fue, solo cerrar lo que había quedado abierto. El evento sería en 2 semanas. Cuando Min Jae recibió la confirmación, no reaccionó de inmediato. Leyó el mensaje varias veces. No lo interpretó como una segunda oportunidad ni como una señal romántica. Lo vio como lo que realmente era, una posibilidad de enfrentarse a sí mismo sin máscaras. Los días previos al evento trajeron consigo una tensión silenciosa. Min Jae se preparó como siempre, pero con una atención distinta. Revisó discursos, analizó escenarios, anticipó conflictos. Sin embargo, sabía que el verdadero desafío no estaría en la sala de conferencias. Estaría en verla de nuevo. Por su parte, Seo Yeon se preparó con la misma profesionalidad de siempre. Ensayó términos técnicos, estudió perfiles de los asistentes, afinó detalles culturales. Pero también se permitió algo que antes no había hecho, reflexionar sobre lo que sentía, sin juzgarlo. No estaba enamorada de Min Jae. Al menos, no de una forma ingenua. Lo que sentía era respeto, preocupación y una conexión que no había buscado, pero tampoco negado. Y sabía que reencontrarse con él implicaría comprobar si ese vínculo tenía un lugar real en su vida o si solo había sido un cruce necesario. El día del evento llegó. El salón estaba lleno. Ejecutivos, socios, discursos medidos. Min Jae entró con paso firme, pero su mirada buscó algo más allá del protocolo. Cuando la vio, de pie junto al equipo de traductores, sintió una sacudida breve, controlada. Seo Yeon también lo vio. No hubo saludo inmediato, no sonrisas forzadas. Solo un reconocimiento silencioso. Ambos eran conscientes de que ese encuentro no era casual, aunque estuviera envuelto en formalidad. Durante las primeras horas, todo fluyó con precisión. Seo Yeon tradujo con la misma claridad de siempre. Min Jae habló con seguridad, pero sin la dureza excesiva de antes. Algunos asistentes notaron el cambio, otros no. No importaba. En un receso breve, se encontraron solos cerca de una ventana. Gracias por aceptar, dijo Min Jae, rompiendo el silencio. Era lo correcto, respondió Seo Yeon, para ambos, supongo. Min Jae asintió. He estado pensando, comenzó, en muchas cosas. Seo Yeon lo miró con atención, pero no dijo nada. No espero que vuelvas, continuó, ni que me expliques nada. Solo, necesitaba decirlo. Seo Yeon respiró hondo. Yo tampoco busco respuestas rápidas, dijo, pero sí coherencia. Sus palabras no fueron un reclamo, fueron un límite. Y Min Jae lo entendió. Ese encuentro no resolvió nada. No sanó heridas. No prometió futuros. Pero hizo algo más importante, dejó claro que el pasado ya no podía ignorarse. Ambos habían cambiado. Y ahora, el verdadero reto no era volver atrás ni avanzar a ciegas, sino descubrir si eran capaces de caminar hacia adelante sin repetir las mismas defensas, los mismos miedos, las mismas ausencias. El pasado había alcanzado a Min Jae. Y por primera vez, en lugar de huir, estaba dispuesto a mirarlo de frente, aunque no supiera aún qué hacer con todo lo que eso implicaba. El evento terminó sin sobresaltos, pero la calma que dejó no fue tranquilizadora. Kang Min Jae volvió a su oficina con una sensación difícil de explicar. No era frustración ni alivio. Era una especie de expectativa contenida, como si algo se hubiera puesto en marcha y ya no pudiera detenerse. Ver a An Seo Yeon de nuevo no había reabierto una herida, como temía. Había hecho algo más incómodo, le mostró con claridad quién era ahora y quién había sido antes. Y la distancia entre esas dos versiones le resultó más pesada de lo que imaginaba. Los días siguientes fueron una lucha silenciosa. Min Jae intentó aplicar cambios reales. No gestos vacíos, no discursos motivacionales. Cambios pequeños, concretos. Escuchó más en las juntas. Interrumpió menos. Permitió que otros terminaran sus ideas, incluso cuando no estaba de acuerdo. Para cualquier observador externo, esos ajustes podían parecer mínimos. Para él, eran agotadores. Cambiar significaba permanecer presente. Y permanecer presente implicaba sentir. No todos reaccionaron bien. Algunos directivos comenzaron a confundirse. Estaban acostumbrados a un Seo predecible en su dureza. Sabían cómo responderle, cómo protegerse. Ahora, ese equilibrio se rompía. Te estás ablandando, le dijo uno de los socios más antiguos durante una conversación privada, eso no siempre es bueno. Min Jae no respondió de inmediato. Estoy aprendiendo, dijo finalmente, no es lo mismo. El socio frunció el ceño, incómodo. Para muchos, el poder solo tenía una forma válida, la rigidez. Esa misma noche, Min Jae aceptó reunirse con su madre. No porque se sintiera preparado,
sino porque entendió que seguir posponiéndolo solo reforzaba el mismo patrón que estaba tratando de romper. Se encontraron en un restaurante discreto, lejos de la prensa y de los lugares que él frecuentaba por trabajo. Ella llegó puntual, elegante, distante como siempre. «Has cambiado», dijo al verlo, «te ves más cansado». «Tal vez porque estoy dejando de fingir», respondió él. La conversación fue tensa desde el inicio. No hubo reproches explícitos, pero sí silencios cargados. Su madre habló de viajes, de compromisos sociales, de su vida siempre en movimiento. Min-jae escuchó, esperando algo que nunca llegó, una pregunta sincera. «¿Por qué nunca estuviste?», preguntó él de pronto, sin rodeos. Ella se quedó quieta. «Te di todo lo que necesitabas», respondió, «educación, estabilidad, oportunidades». «No hablo de eso», dijo Min-jae, «hablo de estar». El silencio que siguió fue más largo que cualquier discusión. «No supe cómo», admitió ella al final, «pensé que la distancia te haría fuerte». Min-jae asintió lentamente. «Lo hizo», dijo, «pero también me enseñó a no pedir nada». Salieron del restaurante sin resolver nada, sin disculpas, sin abrazos. Pero Min-jae sintió algo distinto. No alivio, pero sí claridad. Algunas personas no cambian. Y aceptar eso también era parte del proceso. Mientras tanto, Seo Yeon continuaba con su trabajo independiente. El evento con Kang Global había sido un éxito profesional, pero emocionalmente la dejó inquieta. No por Min-jae en sí, sino por lo que vio en él. El esfuerzo real. El cansancio genuino. La incomodidad de alguien que empieza a cuestionarse de verdad. Eso la obligó a mirarse a sí misma. ¿Hasta qué punto estaba dispuesta a volver a acercarse a alguien que aún estaba aprendiendo a no huir? No tenía una respuesta clara. Y no se presionó para encontrarla. Unos días después, recibió un mensaje inesperado de Min-jae. No era una invitación personal, ni una disculpa elaborada. Era una pregunta directa y honesta. ¿Podemos hablar? Sin roles. Sin trabajo. Seo Yeon leyó el mensaje varias veces. No respondió de inmediato. Caminó por su departamento. Pensó en todo lo que había pasado, en los límites que había trazado, en lo que estaba dispuesta a permitir y en lo que no. Finalmente, respondió. Podemos hablar, pero no para arreglarte. Min-jae entendió el mensaje mejor de lo que esperaba. Se encontraron en un café sencillo, lejos del ambiente corporativo. No había trajes ni asistentes. Solo dos personas frente a frente, sin protección institucional. «No sé bien qué estoy haciendo», admitió Min-jae después de unos minutos. «Solo sé que no quiero seguir siendo el mismo». Seo Yeon lo observó con atención. «Cambiar no es solo quererlo», dijo, «es aceptar que, mientras cambias, puedes lastimar a otros. Y asumirlo». Min-jae asintió. «Por eso no te pedí que volvieras», dijo, «ni que te quedaras cerca. Solo, quería que supieras que lo intento». Seo Yeon respiró hondo. Esa honestidad no lo resolvía todo, pero tampoco era poca cosa. «Yo también estoy cambiando», respondió ella. «Y parte de eso es no sacrificarme por procesos que no me pertenecen». No hubo promesas. No hubo reconciliaciones dramáticas. Hubo algo más frágil y más real, un acuerdo implícito de respeto mutuo. Sin embargo, el verdadero golpe aún estaba por llegar. Días después, una noticia sacudió a Kang Global. Una auditoría interna reveló irregularidades en decisiones pasadas, tomadas cuando Min-jae estaba completamente cerrado al diálogo. Eran errores antiguos. Pero las consecuencias eran actuales. La prensa empezó a moverse. Los socios se inquietaron. Min-jae sabía que ese problema no podía resolverse con control ni dureza. Era el primer gran conflicto que enfrentaría siendo alguien distinto. Y mientras el edificio volvía a llenarse de tensión, Min-jae comprendió algo con dolorosa claridad: cambiar no te protege de las crisis. A veces, las provoca, porque cuando rompes viejas estructuras, no solo se cae lo que estaba mal, también se tambalea todo lo que se sostenía sobre ello. El verdadero desafío no era demostrar que había cambiado. Era resistir sin volver a convertirse en quien ya no quería ser. La noticia cayó como un golpe seco en Kang Global. No fue un escándalo inmediato, pero sí lo suficientemente grave como para alterar cada conversación, cada reunión y cada mirada dentro del edificio. La auditoría interna había sacado a la luz decisiones cuestionables tomadas años atrás, en una etapa en la que Kang Min-jae gobernaba la empresa desde la rigidez absoluta y el silencio autoritario. Nada era ilegal de forma directa, pero sí éticamente frágil. Ajustes forzados. Presiones internas. Acuerdos cerrados sin debate real. Todo perfectamente documentado, todo firmado bajo su liderazgo. Min-jae leyó el informe completo en una sola noche. No buscó excusas. No delegó la culpa. Reconoció cada decisión. Recordó con claridad el contexto, el miedo a perder poder, la obsesión por mantener el control. En ese momento de su vida, había creído que cualquier concesión era una amenaza. Ahora,
Esas mismas decisiones regresaban para exigirle una respuesta. A la mañana siguiente, convocó al consejo directivo. No fue una reunión cómoda. Los rostros tensos lo decían todo. Algunos miembros evitaban su mirada. Otros lo observaban con una mezcla de expectativa y desconfianza. Esto no es un ataque externo, comenzó Min-jae, es una consecuencia interna. Y la responsabilidad es mía. El silencio fue inmediato. ¿Qué estás diciendo exactamente?, preguntó uno de los directivos. ¿Qué vas a cargar con todo? Estoy diciendo la verdad, respondió Min-jae, y que no voy a esconderla. Esa frase rompió el equilibrio al que estaban acostumbrados. Durante años, Min-jae había sido implacable, pero también predecible. Sabían cómo reaccionaría. Sabían que cerraría filas, que protegería la estructura a cualquier costo. Esta versión era distinta, incómoda, incierta. Si haces esto público, la empresa puede perder inversionistas, advirtió otro. Si no lo hacemos, replicó Min-jae, perderemos algo peor. No dijo qué. No hizo falta. Las discusiones se extendieron durante horas. No hubo consenso inmediato. Algunos apoyaban la transparencia. Otros exigían control de daños. Min-jae escuchó todo. No interrumpió. No impuso. Al final, dejó clara su postura. No voy a repetir los mismos errores, dijo, aunque eso me cueste el cargo. Esa posibilidad quedó flotando en la sala. Esa misma tarde, la prensa comenzó a moverse. Filtraciones parciales, titulares ambiguos, especulación. Kang Global entraba en una etapa delicada. Min-jae lo sabía. Y por primera vez, no se protegió detrás del cargo. Se preparó para asumir consecuencias reales. Mientras tanto, Seo Yeon seguía la situación desde lejos. No trabajaba para la empresa, pero el nombre de Min-jae aparecía en todas partes. Leyó los artículos con atención. Reconocía las decisiones descritas. Había estado ahí cuando algunas se tomaron, aunque no participó en ellas. Sabía cómo funcionaba esa versión antigua de él. Lo que la sorprendió no fue la crisis, fue su reacción. Min-jae no desapareció. No negó. No culpó a terceros. Dio una conferencia breve, clara, sin evasivas. Aceptó el contexto, explicó el proceso de revisión y anunció cambios estructurales profundos. Seo Yeon sintió una mezcla extraña de orgullo contenido y cautela. Cambiar bajo presión es fácil. Mantener el cambio cuando todo se tambalea es otra cosa. Esa noche, Min-jae le escribió. No para pedir apoyo. No para explicarse. Solo un mensaje breve. Todo está en duda. Yo también. Seo Yeon tardó en responder. Entendía el peso de esas palabras. No como una confesión romántica, sino como el reconocimiento más honesto que podía hacer alguien acostumbrado a tener todas las respuestas. Finalmente, respondió. Eso no es debilidad. Es el punto donde empiezas a decidir quién quieres ser. Los días siguientes fueron los más duros de su carrera. Min-jae enfrentó reuniones con inversionistas furiosos, entrevistas tensas, críticas abiertas. Algunos empleados lo apoyaron, otros dudaron. El ambiente era frágil. Cada decisión parecía tener un impacto mayor que antes. Hubo noches en las que pensó seriamente en renunciar, no como gesto dramático, sino como una forma de proteger a la empresa. Pero algo lo detenía. No el ego, la responsabilidad. Por primera vez, no luchaba por mantenerse en el poder. Luchaba por no traicionarse otra vez. Durante una junta especialmente tensa, uno de los socios más antiguos lo confrontó directamente. Antes, no habrías permitido que esto llegara tan lejos, dijo, porque ahora sí. Min-jae lo miró con calma. Porque antes tenía miedo, respondió, y ahora también. Pero ya no voy a dejar que ese miedo decida por mí. Esa respuesta no resolvió el conflicto, pero cambió el tono. Esa misma semana, Seo Yeon aceptó reunirse con él de nuevo. No como apoyo emocional, sino como alguien que entendía los procesos humanos detrás de los títulos. Se vieron en el mismo café. Min-jae se veía cansado, más delgado, pero también más presente. Puede que pierda todo, dijo sin rodeos, la empresa, el puesto, la reputación. ¿Y tú?, preguntó Seo Yeon. ¿Qué pasa contigo si eso ocurre? Min-jae guardó silencio. Nunca se había hecho esa pregunta sin el cargo de por medio. No lo sé, admitió, pero quiero averiguarlo sin esconderme. Seo Yeon asintió lentamente. Eso es nuevo, dijo, y eso importa más de lo que crees. No hubo abrazos. No hubo consuelo fácil. Solo una presencia firme. Cuando se separaron, ambos sabían que estaban entrando en una etapa distinta. No solo para la empresa, sino para ellos como individuos. Nada estaba resuelto. Nada estaba seguro. Pero en medio de la duda, algo se mantenía en pie. Min-jae ya no estaba huyendo. Y a veces, cuando todo se pone en duda,
lo único que realmente importa es no traicionarte en el momento exacto en que más fácil sería hacerlo. La tormenta no pasó rápido. Si algo aprendió Kang Min-jae en esos días fue que enfrentar la verdad no trae alivio inmediato. Trae desgaste, trae soledad, trae la sensación constante de estar caminando sobre un terreno que se mueve bajo los pies. Las semanas posteriores a la crisis fueron una prueba silenciosa de resistencia. Algunos inversionistas se retiraron. Otros se quedaron, pero con condiciones más estrictas. El consejo directivo se dividió. Había quienes veían en Min-jae un líder que había perdido firmeza y quienes empezaban a reconocer algo distinto, coherencia. Nada de eso le daba tranquilidad. Min-jae trabajaba largas horas. Pero ya no desde la obsesión, sino desde la responsabilidad. Dormía poco, comía mal. Y aún así, cada mañana se obligaba a mirarse al espejo sin buscar excusas. Había una pregunta que regresaba una y otra vez: ¿valía la pena? Antes, esa pregunta no existía. El éxito era la respuesta automática. Ahora, el éxito había dejado de ser suficiente. Una tarde, recibió un correo del consejo. No era una destitución, pero sí una advertencia clara. Su liderazgo estaba siendo evaluado. No por resultados financieros, sino por estabilidad interna. El mensaje era directo, el margen de error se había reducido al mínimo. Min-jae cerró el correo y permaneció en silencio. Sabía que no podía retroceder. No sin perder algo que, aunque reciente, ya se sentía irreemplazable: el respeto por sí mismo. Esa noche, decidió hacer algo distinto. No se quedó en la oficina. No se llevó trabajo a casa. Caminó, sin destino, sin agenda, como alguien común. Pensó en su padre, en su voz dura, en la manera en que el miedo siempre se disfrazó de disciplina. Pensó en su madre, en la distancia elegante, en el abandono que nunca se nombró. Entendió, con una claridad incómoda, que su forma de liderar había sido una réplica casi perfecta de lo que conoció en casa. Control, exigencia, cero espacio para la fragilidad. Y, sin darse cuenta, pensó en Seo Yeon. No como un refugio, sino como un contraste. Ella no necesitaba imponerse para ser firme. No necesitaba levantar la voz para ser clara. No necesitaba quedarse para demostrar su valor. Ese pensamiento le dolió, pero también le dio dirección. Al día siguiente, Min-jae tomó una decisión que nadie esperaba. Convocó a una asamblea interna abierta. No solo directivos. Empleados de distintos niveles. Algo inusual. Arriesgado. El murmullo recorrió el auditorio cuando subió al escenario. No estoy aquí para justificarme, comenzó. Estoy aquí para asumir lo que hice mal y explicar lo que pienso hacer distinto. No hubo aplausos. Solo atención tensa. Min-jae habló sin discursos ensayados. Reconoció errores. Habló de decisiones tomadas desde el miedo. Admitió que su liderazgo había generado resultados, pero también desgaste humano. Dijo algo que jamás había dicho en público. Durante años creí que liderar era no dudar, confesó. Hoy entiendo que también es saber escuchar, incluso cuando incomoda. Algunos empleados bajaron la mirada. Otros lo observaron con sorpresa. No todos confiaron. Y Min-jae no lo esperaba. No voy a pedir que confíen en mí, continuó, solo que observen si mis acciones sostienen estas palabras. Ese gesto no solucionó la crisis, pero cambió el clima. La empresa no se volvió cálida de repente, pero dejó de ser un campo de tensión constante. Días después, Seo Yeon se enteró de la asamblea por un antiguo colega. Escuchó los detalles con atención. No idealizó el gesto. Sabía que hablar era apenas el inicio. Aún así, algo en ella se relajó. No porque Min-jae estuviera cambiando por ella, sino porque estaba cambiando por sí mismo. Aceptó encontrarse con él de nuevo, esta vez sin una invitación directa. Fue algo espontáneo. Un mensaje breve. Una hora sin expectativas. Se vieron en un parque, lejos de oficinas y cafés. Escuché lo que hiciste, dijo Seo Yeon. No lo hice bien, respondió Min-jae, pero lo hice honesto. Eso ya es más de lo que muchos logran, dijo ella. Caminaron un rato en silencio. No incómodo, no tenso, simple. A veces pienso, dijo Min-jae, que todo esto habría sido más fácil si no te hubiera conocido. Seo Yeon lo miró con curiosidad. ¿Y entonces por qué sigues aquí?, preguntó. Min-jae sonrió apenas. Porque conocerte me obligó a ver cosas que no podía seguir ignorando, dijo, aunque doliera. Seo Yeon asintió. El cambio real siempre duele, respondió. Lo importante es no usar a otros como excusa para no hacerlo. Min-jae entendió la advertencia implícita. No espero que te quedes, dijo, ni que confíes. Solo quería decirte que ya no puedo volver a ser el mismo. Seo Yeon lo observó con atención. No vio al Seo seguro de antes. Tampoco al hombre desarmado de meses atrás. Vio a alguien en proceso. Y eso, aunque frágil, era real. Entonces no lo seas, dijo,
pero recuerda que cambiar no te da derecho a nadie. Min Jae asintió. Cuando se separaron, ambos sabían que el camino seguía siendo incierto. La crisis no había terminado. El futuro de la empresa seguía en duda. Su vínculo también. Pero algo era irreversible. Min Jae había cruzado un punto sin retorno. Ya no podía esconderse detrás del control ni justificar su dureza como fortaleza. Ya no podía culpar al pasado sin hacerse responsable del presente. Y aunque eso lo dejaba expuesto como nunca antes, también le daba algo que jamás había tenido. La posibilidad de elegir quién quería ser, incluso si el precio era alto. El verdadero cambio no estaba en las decisiones visibles. Estaba en el hecho de que, pasara lo que pasara, Kang Min Jae ya no estaba dispuesto a traicionarse para sentirse seguro. Y una vez que eso ocurre, no hay manera de volver atrás. La calma que siguió a la asamblea interna fue engañosa. Kang Min Jae lo sabía. Cuando las aguas parecen tranquilas después de una tormenta, no siempre es porque todo se resolvió. A veces es porque algo más grande se está acomodando debajo de la superficie. Los días posteriores transcurrieron con una normalidad frágil. Las juntas continuaron, los proyectos avanzaron, los correos no dejaron de llegar. Pero había algo distinto en el ambiente. La gente observaba más, escuchaba más, medía cada palabra. Nadie estaba seguro de qué versión de Min Jae se quedaría. Él tampoco. Había momentos en los que la antigua rigidez intentaba regresar. En decisiones urgentes, en discusiones tensas, en noches de cansancio extremo. La diferencia ahora era que Min Jae lo notaba. Sentía el impulso de cerrarse, de imponer, de controlar. Y, aunque no siempre lograba detenerse a tiempo, ya no fingía que esa era la única forma. Ese reconocimiento constante era agotador. Una mañana, recibió una solicitud inesperada del comité de auditoría. Querían revisar nuevamente ciertas decisiones del pasado. No por obligación legal, sino por presión interna. Alguien dentro de la empresa había pedido una revisión más profunda. Min Jae no se sorprendió. Lo había previsto. Lo que sí lo descolocó fue el nombre que apareció al final del documento. Era uno de los directores que durante años había respaldado sin cuestionar cada una de sus órdenes. Alguien que se había beneficiado directamente de ese liderazgo duro y cerrado. El mensaje era claro, el pasado no solo regresaba para juzgarlo a él. Durante horas, Min Jae se quedó mirando el documento. Antes, habría reaccionado con enojo. Habría sentido traición. Habría cerrado filas. Esta vez, lo que sintió fue algo más incómodo, responsabilidad compartida. Convocó a una reunión privada con ese director. No fue un enfrentamiento explosivo. Fue tenso, sí, pero contenido. El hombre se defendió, habló de lealtad, de decisiones tomadas en conjunto, de momentos en los que Min Jae había exigido resultados sin permitir cuestionamientos. Tú creaste ese ambiente, dijo el director, todos aprendimos a obedecer. Min Jae lo escuchó sin interrumpir. Es verdad, respondió al final, y por eso no voy a señalarte para salvarme. Esa respuesta sorprendió al hombre. Entonces, ¿qué vas a hacer? Min Jae respiró hondo. Asumir mi parte, dijo, y permitir que tú asumas la tuya. La reunión terminó sin acuerdos claros. Pero algo se había roto definitivamente. No entre ellos, sino en la estructura que durante años había protegido decisiones cuestionables. Esa tarde, Min Jae recibió una llamada que no esperaba. Era su padre. La voz, áspera como siempre, sonaba más débil. He estado leyendo las noticias, dijo, dicen que estás perdiendo el control de la empresa. Min Jae cerró los ojos por un instante. Estoy perdiendo algo, respondió, pero no es el control. Hubo un silencio incómodo. Siempre te dije que ser blando te haría pagar caro, continuó su padre. Min Jae sintió la vieja tensión subir por su pecho. Esa voz, ese juicio, habían sido la base de todo lo que ahora intentaba desmontar. Tal vez, dijo con calma, pero ser duro me costó cosas que ya no quiero volver a perder. Su padre no respondió de inmediato. No entiendo en qué te estás convirtiendo, dijo finalmente. Yo sí, respondió Min Jae, y eso es suficiente. Colgó sin despedirse. No por enojo, por límite. Esa noche, Min Jae se permitió algo que antes habría considerado inútil, escribir. No correos, no informes. Escribió para sí mismo. Pensamientos sueltos. Dudas. Miedos. No buscaba respuestas. Buscaba claridad. Y en medio de esas páginas, apareció de nuevo Seo Yeon. No como una figura ideal, sino como una presencia real, con límites claros. Alguien que no había aceptado ser parte de su proceso a costa de sí misma. Alguien que, sin proponérselo, le había mostrado una forma distinta de estar en el mundo. Decidió verla, no para hablar de la empresa, no para pedir apoyo, solo para decir algo que llevaba tiempo acumulándose. Se encontraron en una librería pequeña, casi vacía. Un lugar neutro, tranquilo.
Parece que siempre te encuentro en momentos incómodos, dijo Seo Yeon, con una ligera sonrisa. Creo que ya no conozco otros, respondió Min Jae. Caminaron entre los estantes unos minutos antes de sentarse. Hay algo que necesito decirte, comenzó él, no como Seo. No como alguien en crisis. Como persona. Seo Yeon lo miró con atención, sin interrumpir. Durante mucho tiempo, continuó, creí que cambiar era una forma de perder autoridad. Hoy entiendo que lo que estaba perdiendo era humanidad. Y no quiero recuperarla usando a nadie como soporte. Seo Yeon asintió lentamente. Eso es importante, dijo, porque no quiero ser la razón de tu cambio. Ni el premio por hacerlo. Lo sé, respondió Min Jae, por eso no te estoy pidiendo nada. El silencio que siguió no fue incómodo, fue honesto. Pero hay algo más, añadió, por primera vez, no sé cómo va a terminar todo esto. La empresa. Mi posición. Nada es seguro. Nunca lo fue, dijo Seo Yeon, solo que antes no lo veías. Min Jae sonrió con cansancio. Tal vez, dijo, pero ahora lo acepto. Cuando se despidieron, no hubo promesas ni declaraciones. Solo un entendimiento tácito. El respeto seguía intacto. Y eso, en ese punto, valía más que cualquier certeza. Al salir, Min Jae sintió el peso del cansancio acumulado, pero también algo nuevo, ligereza. No porque los problemas hubieran desaparecido, sino porque ya no estaba sosteniendo una máscara que no le pertenecía. El pasado seguía revelando sus grietas. El presente seguía siendo incierto. El futuro, completamente abierto. Pero Kang Min Jae ya no se movía por inercia. Y cuando las máscaras caen, lo que queda puede ser aterrador, o el inicio de algo que, aunque frágil, por fin es verdadero. Nada explotó de golpe. Y eso fue, quizá, lo más difícil de soportar para Kang Min Jae. Durante años había aprendido a enfrentar crisis claras, ataques directos, conflictos visibles. Esta vez no. Esta vez todo se movía lento, silencioso, como una grieta que avanza bajo una estructura que aún parece firme. La revisión interna continuó. No hubo arrestos, ni titulares escandalosos de un día para otro. Hubo algo peor, preguntas constantes, dudas sembradas, miradas que ya no eran de obediencia automática. El consejo directivo pidió más informes. Los inversionistas exigieron garantías. Los empleados empezaron a hablar entre ellos con una libertad que antes no existía. Min Jae sabía que ese ambiente no era cómodo, pero también sabía que era inevitable. Durante años, el miedo había mantenido el orden. Ahora, la verdad estaba cambiando las reglas. Un viernes por la tarde, recibió el informe final del comité de auditoría. No lo abrió de inmediato. Lo dejó sobre el escritorio y se quedó mirando la ventana. La ciudad seguía ahí, indiferente, llena de gente viviendo vidas que no giraban alrededor de una empresa ni de su apellido. Cuando finalmente leyó el documento, confirmó lo que ya intuía. Las decisiones cuestionadas eran reales. El impacto humano también. No todo recaía legalmente sobre él, pero moralmente sí. El informe recomendaba cambios estructurales profundos y dejaba abierta una posibilidad que Min Jae no había querido nombrar hasta ese momento. Su permanencia como CEO estaba en discusión. No sintió pánico, sintió cansancio. Cerró el archivo y respiró hondo. Por primera vez, esa posibilidad no lo destruía por dentro. Le dolía, sí, pero ya no se sentía como una sentencia de muerte personal. Era una consecuencia. Convocó al consejo para la semana siguiente. No para defenderse, para escuchar. Mientras tanto, Seo Yeon seguía su propio camino. Su trabajo como intérprete independiente empezaba a consolidarse. Había aprendido a decir no a proyectos que no respetaban sus límites y a aceptar otros que la retaban sin desgastarla. Aún así, Min Jae seguía apareciendo en sus pensamientos. No de forma constante, pero sí con una presencia clara. No como alguien que necesitara rescate, sino como alguien atravesando un proceso real. Una noche, recibió un mensaje suyo. Mañana se define mucho. No te escribo para pedir nada. Solo para decir gracias por no quedarte cuando hacerlo habría sido más fácil. Seo Yeon tardó en responder. Leyó el mensaje varias veces. Finalmente, escribió. Irte o quedarte nunca fue lo difícil. Lo difícil fue no traicionarme. Espero que tú tampoco lo hagas mañana. Esa respuesta acompañó a Min Jae toda la noche. Al día siguiente, la reunión del consejo fue larga y tensa. No hubo gritos. No hubo acusaciones abiertas. Hubo análisis, cifras, proyecciones y una pregunta que nadie formulaba directamente, pero que flotaba en la sala. ¿Debe Kang Min Jae seguir al frente? Cuando finalmente le dieron la palabra, Min Jae no llevó un discurso preparado. No porque no supiera qué decir, sino porque ya no quería convencer a nadie. No voy a justificar lo que hice, comenzó, tampoco voy a minimizarlo. Muchas de esas decisiones nacieron del miedo. Del mío. Algunos miembros se removieron incómodos en sus asientos.
Durante años creí que liderar era sostener todo sin mostrar grietas. Continuó, hoy sé que esas grietas existían, solo que nadie podía nombrarlas. Hizo una pausa. No sé si soy la persona adecuada para liderar la siguiente etapa de esta empresa, admitió, y no voy a aferrarme al cargo para demostrar lo contrario. El silencio fue total. Si deciden que debo dar un paso al costado, lo aceptaré, dijo, pero no voy a negar el proceso que estoy viviendo solo para conservar una posición. Esa declaración cambió el tono por completo. Algunos consejeros se miraron entre sí. Otros bajaron la vista. No era la respuesta que esperaban. Estaban preparados para una defensa, no para una rendición consciente. La reunión terminó sin una decisión inmediata. Se tomarían unos días para evaluar. Min-jae salió del edificio sin escolta, sin asistentes. Caminó solo por la acera, sintiendo el peso de todo lo que estaba en juego, pero también algo nuevo, la tranquilidad de haber sido coherente. Esa noche se encontró con Seo Yeon. No habían planeado verse. Simplemente coincidieron en el mismo café. Se reconocieron desde la puerta y, sin decir mucho, se sentaron juntos. Hablé, dijo Min-jae, de verdad. Seo Yeon lo observó con atención. Eso no garantiza nada, respondió, pero sí dice mucho. Min-jae asintió. Por primera vez, no sé si quiero ganar, confesó, solo sé que no quiero volver a perderme. Seo Yeon sostuvo su mirada. Entonces pase lo que pase, ya ganaste algo, dijo, aunque no cenó todavía. No se tocaron. No hicieron promesas. Pero algo había cambiado entre ellos. La tensión ya no era de miedo ni de expectativa. Era de respeto mutuo. Los días siguientes estuvieron llenos de rumores. Algunos medios hablaban de una posible renuncia. Otros aseguraban que el consejo lo respaldaría. Min-jae no respondió a ninguno. Se concentró en cerrar procesos, en dejar bases claras, en no tomar decisiones impulsivas. Por primera vez, actuaba como si su valor no dependiera del resultado final. Seo Yeon, desde su propia vida, sentía una calma extraña. No sabía qué pasaría con Min-jae ni con la empresa. Pero sabía algo con certeza, él ya no era el hombre arrogante y grosero que conoció al inicio. Y Min-jae sabía algo igual de claro, aunque el mundo corporativo le diera la espalda, aunque perdiera el título que lo había definido durante años, ya no estaba dispuesto a construir su vida desde el miedo. La verdad había cambiado las reglas. Y ahora, el último movimiento no sería una huida ni una imposición, sino una elección consciente que todavía estaba por revelarse. Nada había terminado, pero todo estaba a punto de transformarse de una manera que ninguno de los dos podía prever por completo. La decisión del consejo llegó un lunes por la mañana, sin dramatismo ni ceremonias. Kang Min-jae estaba solo en su oficina cuando recibió el correo. Lo leyó una vez, luego otra. No cambió de expresión. No apretó los puños. No sonrió. Simplemente asintió, como si una parte de él ya supiera exactamente lo que diría. El consejo no lo destituía. Tampoco lo respaldaba sin condiciones. Le ofrecían algo distinto, un periodo de transición. 6 meses. Supervisión externa. Cambios profundos en la estructura de poder. Y, al final de ese periodo, una evaluación definitiva. Podía quedarse, o no. Antes, Min-jae habría visto eso como una humillación calculada. Una pérdida de autoridad. Una amenaza directa. Esta vez, lo vio como una pregunta abierta. Cerró el correo y se quedó en silencio. Miró alrededor. La oficina seguía siendo la misma, amplia, elegante, diseñada para imponer. Durante años, ese espacio había sido una extensión de su identidad. Ahora, lo sentía ajeno. Tomó el teléfono y llamó al presidente del consejo. He tomado una decisión, dijo sin rodeos, no aceptaré el periodo de transición. Hubo un silencio al otro lado. ¿Estás renunciando?, preguntó la voz, sorprendida. No, respondió Min-jae, estoy eligiendo. Explicó con calma. No quería arrastrar a la empresa a un proceso interminable de dudas. Tampoco quería aferrarse a un puesto para demostrar algo que ya no necesitaba probar. Proponía algo distinto, dar un paso al costado de manera ordenada, acompañar la reestructuración desde fuera durante un tiempo limitado y permitir que una nueva dirección asumiera sin su sombra constante. No me voy por culpa, dijo, me voy por coherencia. Colgó sin esperar aplausos. La noticia se movió rápido. Dentro y fuera de Kang Global. Algunos medios hablaron de caída. Otros, de estrategia. Los empleados reaccionaron con sorpresa, con miedo, con respeto. Nadie sabía bien cómo interpretar lo que estaba pasando. Min-jae pasó el resto del día cerrando asuntos. No desde la urgencia, sino desde el cuidado. Dejó instrucciones claras. Delegó. Escuchó. Se despidió sin discursos grandilocuentes. Al caer la noche, salió del edificio con una caja pequeña. Nada simbólico, solo lo necesario. Respiró hondo. No se sentía libre, tampoco perdido.
Se sentía real. Esa misma noche, Seo Yeon recibió la noticia por un mensaje corto. No de la prensa. De él. No sigo como Seo. No fue derrota, fue decisión. Seo Yeon dejó el teléfono sobre la mesa y se quedó mirando el vacío unos segundos. No sonrió. No se entristeció. Sintió algo más complejo, respeto profundo. Decidió verlo. Se encontraron en el mismo parque donde semanas atrás habían caminado sin expectativas. Esta vez, Min Jae vestía sencillo. No había asistentes. No había prisa. ¿Estás bien?, preguntó ella. Min Jae asintió. No como esperaba estar, respondió, mejor. Caminaron despacio. Pensé que iba a sentir miedo, continuó, o vacío. Pero lo que siento es, espacio. Seo Yeon lo escuchaba con atención. Eso no es el final de nada, dijo. Es solo el inicio de algo que no tiene forma todavía. Min Jae la miró. Hay algo que necesito saber, dijo, y quiero que me respondas con la verdad, aunque no me guste. Seo Yeon no apartó la mirada. La auditoría, continuó él, la revisión profunda. ¿Fuiste tú quien la impulsó? El aire cambió. Seo Yeon respiró hondo. No la inicié, respondió, pero sí entregué información cuando me la pidieron. Min Jae no reaccionó de inmediato. Pude haberme quedado callada, continuó ella. Nadie me habría culpado. Pero no quise seguir siendo parte del silencio. Ese era el giro que Min Jae no había previsto. No como traición, como coherencia absoluta. ¿Sabías que podía costarme todo?, preguntó él, sin reproche. Sí, respondió Seo Yeon, y aún así, lo hice. Min Jae bajó la mirada un instante. Luego asintió lentamente. Entonces hiciste lo correcto, dijo, aunque doliera. Seo Yeon sintió un nudo en el pecho. Esa respuesta no era fácil. Era honesta. No te lo dije antes, añadió ella, porque no quería convertirme en parte de tu proceso. No así. Gracias por no protegerme de mí mismo, respondió Min Jae. Se quedaron en silencio. El tipo de silencio que no exige respuestas. Hay algo más, dijo Seo Yeon después de un momento, me voy. Min Jae levantó la mirada. ¿A dónde? A otro país, respondió, me ofrecieron un proyecto largo. Es una oportunidad que no quiero rechazar. Min Jae sintió el impacto, pero no lo evitó. ¿Cuándo? Pronto. No hubo drama. No hubo súplica. Me alegra, dijo él, con sinceridad, de verdad. Seo Yeon sonrió apenas. Yo también me alegro por ti, respondió, por lo que elegiste. Caminaron un poco más. Nunca fuimos una historia simple, dijo Min Jae, y creo que eso es lo que más aprendí. No todas las conexiones están hechas para quedarse, respondió ella, algunas están hechas para cambiarte. Se detuvieron. No sé qué viene ahora, dijo Min Jae, no tengo cargo. No tengo estructura. No tengo respuestas. ¿Tienes algo mejor?, dijo Seo Yeon, tienes elección. Se despidieron sin promesas. Sin finales cerrados. Sin dramatismo. Días después, Min Jae comenzó una nueva etapa. No como empresario estrella. No como figura pública. Como alguien aprendiendo a vivir sin esconderse detrás de un título. Asesoró proyectos pequeños. Se involucró en iniciativas donde el poder no era el centro. Se permitió fallar sin castigarse. Seo Yeon, desde otro lugar del mundo, inició su propio camino. Libre, clara, íntegra. A veces pensaban el uno en el otro. No con nostalgia que ata, sino con gratitud que acompaña. Porque la historia nunca fue sobre redención romántica. Fue sobre elección. Sobre entender que cambiar no garantiza amor, éxito ni permanencia. Pero sí te devuelve algo esencial, la posibilidad de mirarte sin vergüenza. Kang Min Jae ya no era el Seo arrogante y grosero. Tampoco era un héroe transformado. Era alguien que, cuando nadie lo estaba mirando, eligió no volver a traicionarse. Y a veces, eso es la forma más silenciosa y poderosa de cambiarlo todo. Epílogo. 4 días después 4 días no eran nada. Y al mismo tiempo, lo eran todo. Kang Min Jae despertó ese jueves con una sensación extraña. No angustiante, pero sí desconocida. Por primera vez en años, no tenía una agenda estructurada esperándolo. No había juntas urgentes. No había correos que exigieran respuesta inmediata. No había decisiones que tomaran el peso del mundo entero. Solo había tiempo. Se levantó despacio, sin prisa. Preparó café con las manos, algo que no hacía desde que contrató su primer asistente. El proceso era simple, casi ridículamente ordinario, pero mientras observaba el agua caliente caer sobre los granos molidos, sintió algo parecido a la paz. No la paz absoluta que prometen los libros de autoayuda. No esa calma perfecta que nunca existió, sino una paz incómoda, llena de espacios vacíos que aún no sabía cómo llenar, pero que ya no le daban miedo. Se sentó frente a la ventana con la taza en las manos y miró la ciudad despertar. Seúl seguía siendo la misma. Ruidosa, acelerada, implacable.
Las personas corrían hacia sus trabajos, hacia sus vidas, hacia sus propias batallas silenciosas. Antes, Min-jae observaba todo eso desde arriba, convencido de que estaba por encima de ese caos. Ahora entendía que siempre había sido parte de él, solo que demasiado ciego para notarlo. Su teléfono vibró. Un mensaje de su asistente anterior, ahora trabajando directamente con la nueva dirección de Kang Global. Señor Kang, los documentos de transición están listos para su firma. ¿Puede pasar hoy o prefiere que se los enviemos? Min-jae miró el mensaje unos segundos. Esa formalidad, ese, señor Kang, ya no encajaba del todo, pero tampoco lo rechazaba. Pasó más tarde. Gracias. Respondió sin más explicaciones. No necesitaba justificar su ritmo. No necesitaba demostrar disponibilidad constante. Esa libertad pequeña, insignificante para cualquiera, era enorme para él. Se vistió con ropa casual. Pantalones oscuros, suéter gris, nada de traje. Salió a caminar sin rumbo específico. Las calles de su barrio, que siempre había atravesado en auto con vidrios polarizados, ahora lo recibían de otra forma. Veía rostros. Escuchaba conversaciones fragmentadas. Notaba detalles que antes no existían porque nunca había tenido tiempo de verlos. Pasó frente a una cafetería pequeña, de esas que no tienen nombre en inglés ni diseño minimalista. Entró. El lugar estaba lleno de gente común. Estudiantes con laptops. Señoras mayores conversando. Un hombre leyendo el periódico con calma. Nadie lo reconoció. Nadie levantó la mirada con miedo ni con admiración. Era solo otro cliente. Ordenó un café americano y se sentó en una mesa junto a la ventana. Abrió un cuaderno que había comprado días atrás. Páginas en blanco, sin líneas, sin estructura. Lo había comprado sin saber bien para qué, solo con la intuición de que necesitaba un espacio donde pensar sin la presión de producir resultados inmediatos. Escribió algunas líneas. Nada profundo. Observaciones simples. Pensamientos sueltos. Hoy no tengo juntas. No sé si eso me asusta o me libera. La gente en esta cafetería parece tranquila. Me pregunto si alguna vez lo estuve de verdad. Extraño la estructura. No extraño la rigidez. No eran confesiones dramáticas. Eran solo intentos de entender quién estaba siendo en ese momento, sin el cargo que lo definió durante tanto tiempo. Mientras escribía, una mujer se sentó en la mesa de al lado. Llevaba una mochila desgastada y un libro de tapas dobladas. Pidió té y comenzó a leer con una concentración absoluta. Min-jae la observó brevemente, sin invadir, solo con curiosidad. Antes, jamás habría notado a alguien así. Ahora, esa imagen simple le resultaba casi fascinante. Había algo en la forma en que esa mujer existía sin necesidad de demostrar nada que le recordaba a Seo Yeon. Pensó en ella inevitablemente. Habían pasado 4 días desde su despedida en el parque. 4 días desde que ella le dijo que se iba. No habían vuelto a hablar. No porque hubiera enojo, sino porque ambos entendían que ese silencio era necesario. Min-jae sabía que Seo Yeon ya debía estar preparando su viaje, organizando documentos, cerrando asuntos pendientes, despidiéndose de personas importantes en su vida. Y aunque una parte de él quería ser parte de ese proceso, otra parte más madura entendía que no le correspondía. Ella no se iba por él, tampoco a pesar de él, se iba porque era lo correcto para su propio camino. Y Min-jae, por primera vez, respetaba profundamente una decisión que no giraba alrededor de su presencia. Terminó el café, pagó y salió de la cafetería. Caminó sin prisa por calles que nunca había recorrido a pie. Pasó frente a una librería antigua y entró por impulso. El lugar olía a papel viejo y a historias guardadas. Recorrió los pasillos con las manos en los bolsillos, leyendo títulos al azar. Un libro llamó su atención. No por la portada ni por el título dramático, sino por una frase que leyó al abrirlo al azar. No todas las batallas se ganan avanzando. Algunas se ganan sabiendo cuándo detenerse. Min-jae cerró el libro despacio. Esa frase resonó en él con una fuerza inesperada. Durante toda su vida había creído que detenerse era sinónimo de fracaso, que cada pausa era una debilidad, que el movimiento constante era la única prueba de estar vivo. Ahora entendía que había pasado décadas corriendo sin dirección clara, solo por miedo a enfrentar lo que ocurría cuando todo se detenía. Compró el libro y salió de la librería. Más tarde, pasó por las oficinas de Kang Global para firmar los documentos de transición. El edificio seguía imponente, brillante, perfecto, pero al entrar, ya no sintió que le pertenecía. No con dolor, con distancia natural. Algunos empleados lo saludaron con respeto, otros con curiosidad, nadie con miedo. Eso, de alguna forma, lo tranquilizó. En la sala de juntas, el equipo de transición lo recibió con profesionalismo. Revisaron cláusulas, aclararon detalles, establecieron límites claros. Min-jae firmó cada documento con atención,
sin apuro, sin resistencia. Cuando todo terminó, uno de los directores lo miró con una expresión difícil de leer. ¿Cómo se siente?, preguntó. Min Jae consideró la pregunta con honestidad. Extraño, respondió, pero no equivocado. El director asintió. No había más que decir. Al salir del edificio, Min Jae se detuvo en la entrada y miró hacia arriba. El piso 42, donde todo había comenzado, seguía ahí. Pero él ya no estaba atrapado en ese lugar. Caminó hacia la estación del metro. Sí, el metro, algo que no usaba desde sus años de universidad. Compró un boleto, bajó las escaleras y esperó en el andén como cualquier otra persona. El tren llegó lleno. Se subió, sosteniéndose de una barra metálica, rodeado de desconocidos. Nadie lo miraba. Nadie lo juzgaba. Era invisible de la forma más liberadora posible. Durante el trayecto, observó a las personas. Un estudiante repasando apuntes con desesperación. Una madre calmando a un niño inquieto. Un hombre mayor mirando por la ventana con expresión perdida. Vidas completas, complejas, reales. Min Jae entendió algo que llevaba tiempo formándose. El poder que había perseguido durante años nunca le dio acceso real a las personas. Solo le dio la ilusión de control. Ahora, sin ese poder, paradójicamente estaba más cerca de entender lo que significaba ser humano. Esa noche, regresó a su departamento y preparó una cena simple. Nada elaborado. Solo algo que no requiriera pensar demasiado. Mientras comía solo, en silencio, su teléfono vibró. Era un mensaje de Seo Yeon. Mañana vuelo. No quería irme sin decirte algo. Min Jae sintió el corazón acelerarse apenas. Respondió de inmediato. Dime. Los puntos suspensivos aparecieron, desaparecieron, volvieron a aparecer. Finalmente, llegó el mensaje. Gracias por no pedirme que me quedara. Eso significó más de lo que crees. Min Jae leyó las palabras varias veces. Entendía exactamente lo que ella quería decir. No pedirle que se quedara había sido una de las decisiones más difíciles que había tomado. No porque no la quisiera cerca, sino porque finalmente entendía que el amor real, la conexión verdadera, no se construye desde la necesidad ni desde el control. Respondió con cuidado. Gracias por no quedarte solo porque yo lo necesitara. Me enseñaste más de lo que imaginas.